Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. Seguimos tratando el tema de Tito capítulo 2 versículo 13 y por supuesto de 2 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Estos dos textos han sido utilizados por la Academia Trinitaria para intentar absolutizar la gramática e intentar de este modo demostrar sin ningún tipo de réplica posible que Cristo es el Dios Todopoderoso en igualdad con su Padre. En el programa anterior, si no lo ha visto, le sugerimos que lo vea para que tenga un mejor contexto de lo que hoy vamos a estar considerando, pero vamos más allá de toda duda que la Academia Trinitaria se encuentra dividida en opiniones. Consideramos dos obras de consulta de gramática trinitaria, una evangélica y otra católica, donde expresan claramente que el texto es ambiguo, es decir, el texto puede ser traducido de una manera o de otra. Vimos varios comentarios, entre ellos el comentario bíblico adventista que refuta la posición dogmática del pastor Rafael Montesinos y una de nada más y nada menos que Juan Calvino, es decir, una que refuta la posición dogmática también de Winston Medina como pastor calvinista y muchas otras que muestran claramente que estos comentaristas expresan el hecho de que hay una ambigüedad en el texto y que desde el punto de vista de la gramática, cualquiera de las dos declaraciones puede ser hecha. Es decir, una declaración que indique que este texto, Tito 2.13, se expresa para el Señor Jesucristo solamente, y otra también posible desde el punto de vista gramatical, en donde haya una separación entre el gran Dios, refiriéndose al Padre, y nuestro Señor, para referirse a Jesucristo. Así que desde el punto de vista del status quo, es decir, la manera en que se encuentra actualmente la Academia Trinitaria, no hay base para decir que hay un consenso dentro de los propios trinitarios en cuanto a que el texto sea una referencia absoluta al Señor Jesucristo. Pero por supuesto, el hecho de que comentaristas, traductores, gramáticos no estén de acuerdo con esta posición absolutista no es de por sí una prueba a favor de que este tipo de construcción conocida y que vamos a estar llamando como construcción Granville-Chal, y queremos hacer una aclaración. Una cosa es la regla de Granville-Chal y sus resultados, otra cosa es la construcción de Granville-Chal. Hacemos esta aclaración como lo hicimos cuando conversamos con Winston Medina sobre la llamada regla de Cowell, la construcción de Cowell, tal como Wallace la da, y queremos dejar eso claro para que no haya confusión. Y con este tipo de construcción existe el consenso dentro de estas personas absolutistas, no dentro de toda la academia, pero dentro de estas personas absolutistas, de que esa es una referencia a una sola persona. Hoy vamos a estar enunciando cuidadosamente la regla de Granville-Chal sin tratar de torcer nada. Van ustedes a ver que vamos a estar dejando que el propio Bichard nos dé su punto de vista. Vamos a ver lo que Wallace nos dice sobre el asunto. Vamos a tener hoy tres personas trinitarias que van a estar expresándonos su punto de vista sobre ello en videos que ellos han hecho ya anteriormente, que vamos a estar poniendo algunas porciones para que ustedes puedan tener un contexto, como yo siempre les digo, dejarles la mesa servida tal y como es, sin tener que caer en la falacia del hombre de paja, ¿no? El espantapájaros, es decir, de figurar el argumento trinitario para entonces asaetarlo. En mi caso me gusta establecer las cosas muy claramente, por eso una buena parte del video va a estar enfocada en considerar las reglas de Chal, porque no es una sola, vamos a estarle prestando atención. Él enunció 6 reglas, vamos a estarle prestando atención a 2 reglas, la primera y la sexta, porque ambas hacen declaraciones que se complementan y que nos van a ayudar a tener un cuadro completo y que nos van a ayudar a nosotros a comprender cómo, frente a los ejemplos que les voy a estar mostrando hacia el final del programa, después de poner todo el fundamento, toda la base para la disertación, estas reglas se caen por su peso y de ser absolutistas dejan de serlo por completo, y ahora tenemos lo que justamente una buena parte de la Academia Trinitaria dice, es decir, un caso ambiguo donde tenemos que acudir al contexto. Eso va a abrir la puerta para que en el futuro examinemos el contexto de ambos textos de Tito 13, y en el caso de 2 de Pedro 1.2. Hemos hecho una presentación de diapositivas con el objetivo de poder ayudarles a comprender. Voy a explicarles desde un principio. No va a ser un video corto.
para aquellos que no les gusta el estudio profundo, para aquellos que no les gusta ir al fondo de los asuntos, comprender las cosas. Por favor, deténgase ahí mismo. Si usted es esa clase de persona, deténgase, el programa no le va a interesar. Para aquellos que disfrutan de un estudio, de un análisis cuidadoso, paso por paso, edificando escalón, por así decirlo, subiendo esa escalera de que es el conocimiento y que tanto trabajo cuesta alcanzar. Bienvenidos. Va a ser largo el video, va a ser complejo el video, pero voy a tratar de explicar asuntos de gramática que obviamente, que para quien no conoce la gramática, son difíciles de un modo bien sencillo. Voy a estar repitiendo conceptos a través de todo el programa para que ustedes puedan captarlo. Un hermano me decía recientemente, lo bueno es que como tú repites vez tras vez los conceptos, llega un momento que uno los entiende y los capta, a los ejemplos que se van a estar poniendo. Así que bienvenidos a este programa. Vamos a comenzar con la presentación en diapositivas que he creado aquí para ustedes. Vamos a sacar el puntero láser para poder hacer señalamientos necesarios. Y aquí tenemos la presentación de entrada, es decir, Tito 2.13 y la regla de Gran Bichal. Estamos ya tratando la parte 2, entendiendo las reglas 1 y 6. ¿Por qué es importante entender estas reglas? Bueno, es importante porque obviamente se complementan entre sí, como vamos a estar considerando, y entender la regla te ayuda a poder determinar si la regla es válida o no. Usted no puede refutar algo que usted no comprende. Por eso el primer eslabón esencial es entender esas reglas, y hacia el final del programa vamos a estar viendo cómo ellas se contradicen a sí mismas finalmente y cómo ese edificio cuidadosamente armado por estos académicos trinitarios absolutistas en Tito 2.13 simplemente se cae. ¿Cuál va a ser el objetivo o los objetivos que vamos a estar considerando? Bueno, por supuesto, como ya hemos dicho, explicar la primera y la sexta reglas de Chap. Mostrar la relación de estas reglas con la argumentación trinitaria en contra del unitarismo y a favor de la doctrina de la Trinidad. Es decir, vamos a estar considerando cómo la regla 1 es usada para demostrar que Cristo es Dios y la regla 6 es utilizada para demostrar que Cristo es una persona diferente a su Padre. Por tanto, es una lucha contra el unitarismo, se hace un unitarismo extremo, como en el caso de los pentecostales solo Jesús, o se hace un unitarismo como el de los testigos de Jehová, que reconoce la distinción de personas entre el Padre y el Hijo, pero reconocen solamente al Padre como el único Dios. El próximo objetivo es mostrar que las reglas 1 y 6 de Chap tienen excepciones significativas, no son absolutistas, lo vamos a estar demostrando, y por tanto los textos con construcción ASKS, es decir, artículo, sustantivo, conjunción CAI, sustantivo, de importancia cristológica requieren de un análisis del contexto para poder determinar su exégesis. En otras palabras, en vez de ver la regla como absolutista, vamos a ver que hay excepciones significativas y vamos a poder ver que esto entonces abre una herida a ese absolutismo y muestra que lo que hicimos en el primer programa, poniendo la base, mostrando la opinión académica trinitaria dividida, es correcto. Y por tanto que para poder comprender estos textos es esencial, más que acudir a la gramática, como sucede en el caso de Juan 1.1 y que ha sido recientemente reconocido por trinitarios como Winston Medina o como Roberto Isaac, pues hay que acudir al contexto, y cuando hagamos un análisis del contexto vamos a ver cómo se desploman totalmente los argumentos trinitarios sobre este contexto. ¿Quién fue Gran Bichal? Déjenme decirles que mi investigación, aunque desde el punto de vista teológico, por supuesto, difiero totalmente de esta persona, no pude menos que sentir un profundo aprecio por él. Te dirán, bueno, porque, bueno, primero que todo, porque sin ser un académico, sin ser un individuo, digamos, que haya ido, ¿no?, a universidades para poder pasar cursos teológicos o del griego, fue una persona que se autoeducó. De hecho, ustedes pueden ver en la foto los volúmenes que él tiene ahí, que son bastante grandes, y trató por todos los medios de comprender la palabra de Dios lo mejor que pudo y de comprender el griego koiné, y desde su punto de vista encontró lo que hoy conocemos como la regla de Gran Bichal. Pero independientemente del aspecto teológico, fue un hombre formidable. Este hombre, yo estuve estudiando cuidadosamente su biografía, y este hombre fue un Abraham Lincoln, es decir, en Inglaterra. Gran Bichal, que nació dentro de una familia religiosa, su padre y su tío eran miembros del clero religioso. Interesantemente,
fue un abolicionista y además de eso estudió cuidadosamente el sistema legal de Inglaterra para luchar con mucho éxito, déjenme decirles, con mucho éxito, en los tribunales ingleses para defender los derechos de personas que habían arribado a Inglaterra y que habían sido esclavos en las colonias de Inglaterra, para evitar que fueran nuevamente regresados a esas colonias en la condición de una esclavitud, que es una condición abyecta. Eso dice muchísimo de esta persona como alguien que afirmaba ser un seguidor de Cristo, es decir, alguien que se decía cristiano, y nos dice que era una persona extraordinaria en ese sentido. De hecho, un dato curioso que encontré, que no conocía, es que este hombre fue uno de los fundadores de Freetown, que es una colonia inglesa que se hizo en el noroeste de África, y en donde esta persona ayudó a fundar este lugar para que personas que habían sido arrancados de su, pudiéramos decir, de su África nativa, ¿no? Y habían sido llevados como esclavos, pudieran regresar allí y vivir como personas libres sin que nadie pudiera volver a esclavizarlos. O sea, dicho esto, podemos decir que Grant Bichat fue un individuo extraordinario, y hay que decir, me quito el sombrero frente a su actitud, frente a un problema tan serio como era la esclavitud y que tanto dolor humano y sufrimiento ha traído desde tiempos muy remotos. Ya sabemos quién es él. Él escribió, esta es la tercera edición, él escribió por allá por los años 1700, final de los años 1700, The Remark on the Use of the Definite Article in the Greek Text of the New Testament, containing many new proof of the divinity of Christ. Dice aquí notas sobre el uso del artículo definido en el texto griego del Nuevo Testamento, conteniendo muchas pruebas nuevas de la divinidad de Cristo. Dice, from passages which are wrongly translated in the Common English Version, o sea, de pasajes que vienen, o que han sido traducidos, perdón, erróneamente en la llamada versión común en inglés, que es lo que se conoce como la King James Version. Su trabajo intentó establecer reglas del uso del artículo definido en griego, que según se puede ver, él al hacer ese trabajo pues llega a la conclusión que estas reglas prueban la divinidad de Cristo. No podemos perder de vista esto, porque si bien no podemos acusarlo a él, por supuesto, de ser alguien prejuiciado en torno a ello, él hizo el trabajo y para él encontró que esto probaba la divinidad de Cristo. La forma en que académicos desde entonces han intentado utilizar esto para probar la divinidad de Cristo, bueno, pues obviamente no puede ser pasada por alto, ¿no? Como un prejuicio. Bueno, ¿qué dice él? O sea, cuando él envía sus reglas y los casos de las reglas que él encuentra a alguien que al parecer, por lo que se puede ver en su introducción, es un erudito del griego, y entonces este hombre le manda para atrás algunas sugerencias y él vuelve a escribirle para atrás, ¿no? Estamos hablando ya de la tercera edición, y entonces Chap le dice a él, pero yo someteré ahora a su consideración y candor las reglas en cuestión. O sea, le dice, ok, yo les estoy enviando esto a usted para que usted las examine, y le suplico que usted se complazca en favorecerme con cualquier ejemplos que puedan ocurrir en el curso de su lectura, sean excepciones para invalidar la primera regla o como pruebas para habilitar y confirmar esta. Por eso es que yo digo que a mí en lo personal, a pesar de los ataques mordaces que mucha gente que no comparte la regla de Sharp han hecho a Sharp, yo considero que fue un hombre sincero. Porque él está sometiendo su regla, o sea, no está diciendo, oh, esto es así y punto, lo digo yo, él está sometiendo sus reglas a la consideración de personas que tienen conocimiento del griego, y él le dice, bueno, mira, si hay algunas excepciones que invaliden la primera regla, cuando se habla de invalidar la primera regla son, bueno, ok, esto no puede ser absolutista, es una regla, pero como toda regla gramatical puede que tenga excepciones, y por eso él dice, bueno, yo quisiera que si encuentras algún ejemplo me dejes saber, ¿no? Ahora, él tiene un motivo, una agenda teológica, no hay duda de eso, y no hay nada malo en ello. Yo no veo nada malo en que él tenga un interés teológico, porque él está estableciendo aquí que puede que hayan ejemplos que invaliden su primera regla, y bueno, obviamente, ¿no? Quiere saber cuáles pudieran ser estos. Él dice, la razón para recomendar su atención a la primera regla, aquí me puse de nuevo, para su atención, es porque esta es de mucha más
consecuencia que alguna de las restantes. O sea, él dice, bueno, mira, enfócate en la primera regla. Porque las demás, bueno, sí, tienen conclusiones, pero esta es la más importante. Dado que nos capacita, si la verdad esta ha de ser admitida, o sea, si esta regla fuera cierta, esto nos capacita a corregir la traducción de varios textos importantes en la presente versión inglesa del Nuevo Testamento en favor de un artículo fundamental de nuestra iglesia, la cual últimamente ha sido muy opuesta o ha recibido mucha oposición. Sería la traducción correcta, pero literal lo que dice ahí ha sido muy opuesta y difamada. Él dice, oye, mira, tenemos una enseñanza en la iglesia que ha sido muy difamada, ha recibido mucha oposición últimamente, y esta primera regla, si se confirmara, pues evidentemente demostraría que ese artículo de fe nuestro es cierto. ¿Cuál es? Él dice, quiero decir, la creencia de que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios. O sea, hay que entender que él tiene una agenda teológica detrás de esto, lo cual no significa, y yo soy una persona muy honesta en el sentido intelectual, yo no estoy diciendo que el objetivo de Sharp fuera a toda costa probar algo, sino que él está, y se puede ver por su reseña aquí, por su carta a este individuo, diciendo, por favor, favorézcame con ejemplos que puedan ocurrir en el curso de su lectura obviamente, ¿no?, de las reglas o de obras griegas. Si encuentra alguna excepción que invalide la primera regla, déjeme saber. Esto es algo que muestra honestidad intelectual, y lo cual me hace sentido porque las reseñas que yo he leído sobre este hombre han sido mordaces, ¿no? Como que esto lo hace, bueno, él todo lo trata de forzar para demostrar que Cristo es Dios. Yo no veo en él esa intención. Honestamente se lo tengo que decir. Yo no les voy a decir algo con lo que yo no esté de acuerdo. Yo considero que el hombre fue sincero, considero que el hombre tenía sin duda alguna una agenda teológica, de eso no hay la menor duda, pero fue sincero en la forma en que él manejó los asuntos. Dicho esto, pasemos ahora para que ustedes puedan ver que efectivamente la regla es utilizada con un propósito muy definido. Escuchemos acá a el pastor Winston Medina, calvinista, sobre la importancia de esta regla. En verdad, la regla de Granby Sharp, doctor Emanuel, él propuso 6 reglas, pero es más conocida por los textos que tienen que ver con la deidad de Cristo. Es lo que, o sea, fue el aporte más grande que ha ayudado mucho a que los académicos conozcan la regla de Granby Sharp para defender la deidad de Cristo, o sea, que Cristo es Dios. Ahí pueden ver, el objetivo es ese. El objetivo de la regla es defender la deidad de Cristo. Pero es importante, cuando uno hace algo como esto, debemos recordar algo. Sharp no tenía computadoras con las cuales hacer búsquedas de referencia, no tenía los programas que nosotros tenemos hoy día que nos permiten acceder a diferentes bases de datos. Este hombre tenía libros, y esos libros estaban limitados físicamente, es decir, que podía tener una serie de X cantidad de libros. Y obviamente sus resultados, por muy honestos que fueran, pueden estar equivocados. Pero este tipo de declaración que acabamos de leer, ¿no?, en este tiempo en el que es posible hacer una búsqueda más profunda de este tipo de sintaxis en obras griegas, y alguien puede decir, sí, pero esto es nada más que para el Nuevo Testamento. Si usted cree eso, como Winston ha dicho, no, porque eso tiene que ser dentro del Nuevo Testamento, tú no puedes hacer un examen de obras literarias. Bueno, hoy vamos a demostrarle a Winston Medina que esa no es la opinión de Daniel Wallace. Daniel Wallace establece algo muy diferente. Bueno, ¿qué dice la primera regla? Entrando en materia. Él dice cuando la copulativa cae es, para que ustedes entiendan bien, aquí tienen a la izquierda, por supuesto, la regla tal como aparece en su folleto. Cae es una conjunción copulativa que conecta, sirve para conectar lo mismo nombres que cláusulas, que oraciones completas, como en caso de las cláusulas, por ejemplo, Juan 1.1. Dice él, cuando la copulativa cae y, en español, conecta dos nombres del mismo caso. Primer requisito, los nombres, es decir, nombre aquí entiéndase por sustantivos. Bueno, de hecho él hace la declaración aquí. Bueno, es decir, nombres, sean sustantivos, adjetivos o participios. Los sustantivos, los adjetivos y los participios pueden ser considerados como nombres. O sea, el nombre es una categoría más amplia que solamente sustantivos. Él dice, bueno, puede cualquiera de los tres que aparezcan, fíjense, cuando la conjunción copulativa esté conectando dos nombres, o sea, dos sustantivos, o dos adjetivos, o dos participios, o un sustantivo y un adjetivo, o un sustantivo y un participio, o un adjetivo y un participio. En ese caso, si hay una conjunción cae,
Si estos nombres son de descripción personal respecto a oficio, dignidad, afinidad, conexión y atributos, propiedades o cualidades, sean buenas o malas. O sea, primero que todo, él aquí establece que ese tipo de nombre no es cualquier nombre, tiene que ser un nombre que haga una descripción personal. El hombre bueno y amable, por ponerles un ejemplo, ¿ves? Hay bueno y amable, sería, ¿cómo se llama esto? Descripción personal. El rey y el gobernador, ahí estamos hablando de dos sustantivos, ¿verdad? Que son de descripción personal. O sea, él está hablando, ese es un requisito básico, ¿verdad? Cuando tenemos nombres de ese mismo caso, cuando se habla del caso, para que ustedes entiendan, en griego hay 5 casos, es decir, tenemos el vocativo, el nominativo, tenemos el acusativo, tenemos el dativo y tenemos el genitivo. Estos dos nombres de descripción personal tienen que estar en el mismo caso. Este es un ejemplo, esto es un asunto esencial. No pueden estar en casos diferentes. No puede ser un nominativo y un genitivo. No tienen que ser los dos nominativos, o los dos en genitivo, o los dos en acusativo, es decir, y así. Él dice, cuando esto ocurre, cuando estas circunstancias se dan, ¿ok? Si el artículo ho, el artículo determinado, el artículo el, cuando hablamos, por ejemplo, de el hombre, determinando a un individuo específico de una clase, si el artículo ho, o cualquiera de sus casos, porque este es el artículo nominativo, si es en genitivo diríamos el artículo tú, ¿verdad? Si es dativo diríamos el artículo to, y así. Si el artículo ho, o alguno de sus casos, precede al primero de los nombres o participios mencionados, y no es repetido delante del segundo nombre o participio, el último siempre se refiere a la misma persona que es expresada o descrita por el primer nombre o participio. Entonces él dice, ok, para que ustedes entiendan. Los requisitos para esa primera regla, y Daniel Wallace los especifica un poquito más a fondo. De hecho, aquí en Daniel Wallace yo veo una intención que no veo en Sharp. Wallace, en su intento de evitar que la regla de Sharp sea un principio general, es decir, un principio abarcador, que es lo que yo considero, el hombre fue, pudiéramos decir, muy bueno encontrando ese principio abarcador, pero no se puede decir que sea una regla absolutista. Entonces, Daniel Wallace, por el contrario, lo vamos a estar viendo, no voy a hacer esta declaración de gratis. Daniel Wallace, sin embargo, en la forma en que él ha tratado esta construcción, bueno, pues sí ha sido más absolutista. Vamos a clarificar lo que Wallace nos está diciendo. ¿Cuáles son los requisitos? En primer lugar, tanto Sharp como Daniel dicen, debe ser una construcción ASKS. ¿Qué significa esto? Porque vamos a estar haciendo referencia continuamente. Artículo, es decir, ho. Sustantivo, bueno, en realidad sería nombre, porque puede ser un sustantivo, un adjetivo o un participio. Conjunción kai, y, en griego, y otro sustantivo. Como ustedes pueden ver, delante de este sustantivo hay un artículo, delante del otro sustantivo no hay un artículo. Así que, en primer lugar, tiene que ser una construcción artículo, sustantivo, copulativa, sustantivo. Un detalle interesante y muy importante a tomar en consideración, porque cuando estemos considerando el libro de Proverbios y la excepción que el libro de Proverbios y otros que citaron el libro de Proverbios presentan a esta regla, vamos a poder ver que los modificadores no interrumpen la sintaxis de la construcción. Es decir, que entre estos elementos de la construcción pueden haber adjetivos. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? El, artículo, Dios, sustantivo, Padre, otro sustantivo que define o que clasifica el primer sustantivo. Después, y el Señor Jesucristo. Y aquí tenemos entonces un sustantivo con otro modificado Señor Jesucristo. Que Padre se encuentra aquí no interrumpe la sintaxis. Eso es importante tenerlo presente desde el principio para que Winston no nos empiece. Bueno, de hecho él pone ese ejemplo en su video. En segundo lugar, los nombres tienen que ser del mismo caso, ya explicamos esto. No, si ya es un nominativo, el segundo nombre, el segundo sustantivo, adjetivo o participio no puede ser de otro caso, no puede ser dativo, no puede ser genitivo, no puede ser acusativo, tiene que ser nominativo. Deben ser singulares, es decir, no pueden ser sustantivos que abarquen un grupo de personas. Tienen que estarse refiriendo a cualidades, a dignidad, posición, atributos o propiedades del individuo. Eso es esencial. No pueden ser
Y bueno, aquí, aunque ya aquí se dice, ¿verdad?, que son singulares, yo especifico, los nombres no pueden ser plurales, genéricos, como cuando uno dice hombre, pero está refiriéndose a la humanidad, o nombres propios como Pedro, Juan, Jesús, etc. Básicamente, estos son los requisitos que se requieren para que la regla, según Daniel B. Wallace, se cumpla y que de cierto modo coinciden con Sharp, aunque, y yo no voy a entrar en esa discusión ahora mismo, aunque hay ciertas cosas que Daniel Wallace tiene que cambiar en la regla de Sharp para que ésta siga vigente. Vamos a ver cómo se aplica esto. Por ejemplo, tenemos 2 de Pedro 2:20, tu curiu kai soteros Jesús Cristo. O sea, del Señor y Salvador Jesucristo. Si ustedes ven, yo he hecho códigos de colores con un objetivo. Los códigos de colores son para que ustedes puedan ver que en el código morfológico, o sea, la descripción morfológica, y en este caso la traducción corresponden con una palabra en específico. Así el rojo, por ejemplo, corresponde al artículo definido, el azul a los sustantivos, el verde a la conjunción kai. Así lo voy a mantener durante toda la presentación para que a ustedes visualmente les sea fácil entender. Según la primera regla de Sharp, lo primero que tenemos que tener es un artículo delante del primer sustantivo o nombre, es decir, participio o adjetivo, pero no puede haber uno delante del siguiente sustantivo o nombre. Como pueden ver, recuérdense que los nombres están en azul. ¿Tengo un artículo aquí en 2 de Pedro 2:20 delante del primer sustantivo? Sí. ¿Lo tengo delante del segundo sustantivo? No. En segundo lugar, ¿son los sustantivos singulares? Sí. ¿Son los sustantivos, en este caso, referencias a dignidad, puesto, características, etcétera? Sí. Curio, Señor, y Sotero, Salvador, hacen descripción personal. Por tanto, corresponden a la regla. Y adicionalmente a eso, podemos ver claramente que esta construcción entonces daría como resultado, según Sharp, que Jesucristo aquí sea el individuo de quien se está diciendo que es el Señor y Salvador. De hecho, coincidimos plenamente con que 2 de Pedro 2:20 tiene justamente esa característica. En lo que no coincidimos es que el hecho de que en un texto las referencias sean una sola persona impida que en otros textos donde el contexto muestra claramente que se hace referencia a dos personas diferentes, no puede hacerlo porque nada más que puede ser para una persona. Ese absolutismo es con el que no estamos de acuerdo y es el que vamos a destruir hoy, Dios mediante, de manera absoluta en base a la gramática griega. Dos textos esenciales que Wallace defiende y los trinitarios defienden para probar la deidad de Cristo, porque tienen la misma construcción y aplican la primera regla de Sharp, son 2 de Pedro 1:2 y Tito 2:13. Vamos a explicarlos. Como ustedes pueden ver aquí, tu Seugemon kai a Soteros y Jesucristo. O sea, el Dios nuestro, aquí, fíjense cómo este modificador, ¿verdad? Nuestro, modifica a Seu, indicando quién es ese Dios, es el Dios nuestro. No interrumpe la sintaxis. Yo pongo las palabras que no tienen que ver con la sintaxis en blanco, como neutras, no le presten atención a esas palabras. Por tanto, vamos a eliminar temporalmente esto, tu Seu kai Soteros y Jesucristo. ¿Tenemos un artículo definido delante del primer sustantivo según la regla de Sharp nos dice? Sí, ahí lo tienen. Debe. Está en genitivo, tal como lo está aquí. Ahora bien, tenemos una conjunción kai que está uniendo a ambos sustantivos según Sharp y Wallace nos dicen sí. Tenemos la conjunción kai. Por tanto, tenemos a, es decir, artículo, s, sustantivo, k, es decir, kei, o kai, perdón, y soteros, es decir, sustantivo. A-S-K-S. Por eso Wallace le llama así. Y por eso vamos a estar usando esa nomenclatura a través de todo nuestro programa. Ahora bien, según Sharp, fíjense, esto significaría que ambas referencias, Dios y Salvador, hacen énfasis en la naturaleza, en la descripción del Señor Jesucristo. Así que Jesucristo sería el Dios nuestro y el Salvador, Jesucristo. Por tanto, Él sería nuestro Dios y eso significaría, por supuesto, que Cristo está equiparado a su Padre. Ya vimos en el video anterior que, sin embargo, tanto en 2 de Pedro 1:2, aunque no lo traté extensamente, 2 de Pedro 1:2 no lo traté, pero también ocurre el mismo problema con 2 de Pedro 1:2 y la Academia Trinitaria. Hay divisiones y muchos son los trinitarios que dicen, sí, pero es que aquí pueden haber dos personas
a pesar de la construcción que aparece. Aquí hace referencia a una sola persona, pero eso no invalida la posibilidad de que aquí se haga referencia a dos personas, como vamos a estar probando. Ahora estamos haciendo una declaración gratis, lo vamos a estar probando un poco más adelante. Por tanto, la interpretación trinitaria sería que tú, Seugemón, tiene que ver con Cristo, por tanto, Cristo es nuestro Dios. Ahora, en Tito 2.13, que es el centro principal de nuestro análisis, aunque por supuesto vamos a estar considerando también 2 de Pedro 1.2, porque tiene la misma estructura sintáctica y es usado igualmente por los trinitarios para probar que Cristo es Dios. Aquí tenemos que, fíjense, otro modificador, en este caso un adjetivo, megalu, es decir, tú, megalu, seu, kai, soteros, gemón, y Jesucristo. Es decir, el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Noten ustedes aquí la traducción interlineal, del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Recordemos que aquí puede haber elidido un artículo definido. El artículo definido muchas veces se elide. No hay necesidad de ponerlo porque el contexto te muestra claramente que está. Pero el punto central que queremos ayudarles a entender es primero la visión trinitaria. Ok, ¿hay un artículo delante del primer sustantivo, seu? Sí, como ven aquí, el artículo en genitivo, tú, se encuentra delante del sustantivo seu, es decir, Dios. Hay un modificador intermedio, pero lo pongo en blanco para mostrarles que no tiene nada que ver con eso, como en este caso, como habíamos dicho anteriormente. Vamos a ver aquí, los modificadores no interrumpen la sintaxis de la construcción. Así que tu megalu, seu. Ahora, ¿tenemos una conjunción que uniendo dos sustantivos? Sin duda alguna. Fíjense. Aquí también lo está uniendo a pesar del modificador. Podemos hacer énfasis en ello para que no se confundan. Aquí, seu y soteros, Dios y Salvador, son dos sustantivos y tienen una conjunción kai. Por tanto, esto es una construcción A-S-K-S. Artículo sustantivo, conjunción kai, sustantivo. Ambos son textos que tienen esa construcción. Y ambos apuntan aparentemente al hecho de que Cristo es tanto el Dios nuestro o el gran Dios como el Salvador nuestro. Esa es básicamente la manera en que los trinitarios defienden el uso de estos dos versos para probar definitivamente que Cristo es el Dios Todopoderoso. Como ya hemos visto, repetición para énfasis, una parte de la Academia Trinitaria ve en ello un texto ambiguo, un texto que puede ser traducido como si aquí tuviéramos un artículo definido elidido, es decir, que no está escrito, pero se encuentra presente en base al contexto. Y otros, sin embargo, dicen, bueno, esto es absolutista, si aquí significa una sola persona, acá tiene que significar una sola persona. Ese es el tema que vamos a estar considerando hoy. Escuchen lo que Winston Medina nos tiene que decir al respecto. Pero en realidad el doctor Wallace se dedicó a examinar cada uno de los casos y dice que, mira cómo él termina. En otras palabras, las excepciones que encuentran a la regla están en realidad fuera del alcance de la regla. O sea, la regla tiene una limitación. Y ellos lo que han hecho es expandir la regla y tratar de aplicar la mansalva hacia sustantivos también plurales. Y por eso llegan a conclusiones que dicen, no, pero que aquí no se ve porque mira, entonces comparan paralelos que son plurales, pero que eso está fuera de los alcances del límite de la regla. Entonces el doctor Wallace dice, las excepciones que encuentran a la regla están en realidad fuera del alcance de la regla y por lo tanto no son excepciones en lo absoluto. Presten atención a esto. De hecho, el doctor Wallace va a decir más adelante que todos los textos que él examinó realmente, o sea, se les aplica la regla de Granville-Sharp y todas salen absolutas, sin ninguna duda. Bien, ahí está el punto que quería mostrarles a ustedes. Ven cómo hay un absolutismo gramatical en la presentación que Winston, Montesino, Wallace y tantos trinitarios conocedores del griego pues tratan de expresar. Entonces, Wallace efectivamente hace un análisis dentro del Nuevo Testamento de 79, algunos mencionan 80, no sé por qué, porque en su libro que vamos a estar considerando ahorita se menciona 79, a lo mejor después del libro lo encontró alguna más, por eso actualmente el dato es 80. Unos 79 u 80, eso no tiene importancia, construcciones ASKS el griego. Aquí Winston pone TSKS siguiendo la gramática inglesa, que sería the article, substantive, K, substantive, o sea, el artículo, el sustantivo, K y sustantivo. No tiene mayor importancia eso. Ahora bien,
El punto que yo quería mostrarles a ustedes aquí con la declaración de Winston Medina es que hay un absolutismo. Wallace dice, esto es una regla absoluta, no hay ningún tipo de excepción. ¿Pero será así? ¿O será que quizás Wallace no nos está presentando toda la información que pudiera presentarnos al respecto? A partir de aquí vamos a estar considerando ese hecho, pero no sin antes darle consideración a esto. Ustedes recordarán del programa anterior que Juan Calvino, en su comentario a la epístola de Timoteo, Tito y de Filemón, hablando de Tito 2.13, dice, es incierto si estas palabras deberían ser leídas juntas, es decir, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el gran Dios y nuestro Salvador, o separadamente, es decir, el Padre y del Padre y del Hijo, la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Cristo Jesús. O sea, el propio Calvino, de quien Winston es un fiel seguidor en su teología sobre la salvación, porque él se confiesa calvinista reformado, pues nos está diciendo, no, ahí hay una construcción ambigua, no podemos decir con certeza una cosa u otra, hay que usar el contexto para esto. Eso lo examinamos la vez anterior. Pero dejemos que ahora Montesinos mismo nos dé su punto de vista al respecto. Él va a estar citando de la obra la gramática griega más allá de lo básico, de Daniel Wallace precisamente. Fíjense que Wallace es, por decir así, la punta de lanza utilizada por los trinitarios al respecto. Y por eso vamos a estar utilizando precisamente la documentación de Wallace para que ustedes puedan ver cómo hay elementos de error dentro de lo que Wallace trata de afirmar. En el Nuevo Testamento, dice aquí en la página 183, escuche bien, en el Nuevo Testamento hay 80 casos en los que la construcción artículo, sustantivo, caí y sustantivo cumple todas las condiciones de la regla. En cada ocasión, los sustantivos hacen referencia a la misma persona. Escuche bien, no hay ninguna excepción en el Nuevo Testamento. Cada vez que esta formación, artículo, sustantivo, conjunción copulativa caí y otro sustantivo, en todas y cada una de las veces que aparece, sin excepción alguna, este elemento y este elemento se refieren a lo mismo. Este elemento y este elemento se refieren a lo mismo. Por lo tanto, la traducción del Nuevo Mundo traduce muy mal ese versículo al separar el gran Dios del Salvador, para decir que el gran Dios es el Padre y que el Salvador es Jesucristo. Ahí está el punto. ¿Notan ustedes cómo coinciden en ese punto? Es decir, esto es una regla absoluta, no hay ningún tipo de estructura como esta que pueda ser traducida para dos personas. La traducción de Nuevo Mundo está equivocada, tanto Winston como Montesino expresan lo mismo. Bueno, para Montesino ya vimos que para Winston teníamos una sorpresa. Juan Calvino le dice, hey, espérate, esto no es definitivo, esto es incierto, cómo utilizarlo. Volvemos a recalcar ahora el comentario bíblico adventista del séptimo tomo, Filipenses Apocalipsis, y que dice, la iglesia adventista dice, el texto griego de este pasaje es ambiguo, por eso no se puede saber con exactitud si Pablo está hablando tanto del Padre como del Hijo o solo de Cristo. O sea, tanto Winston como Montesino queda refutado por su propia literatura, por sus propias concesiones teológicas, ¿verdad?, basadas en su literatura, que nos dicen que no, que en realidad este es un pasaje que es ambiguo. Pero yo voy a pasar ahora a probar precisamente la ambigüedad de este pasaje, ya sea al final del programa, vamos a estar viendo pruebas de ello. No nos vamos a espaciar en esa ambigüedad hoy, en todos los ejemplos gramaticales que podemos poner y que son irrebatibles, pero sí en la consideración de todos los elementos necesarios que se requieren para comprender la conclusión final. Dicho eso, pasemos ahora a considerar la regla número 6 de Sharp. ¿Y por qué? Usted dice, oye, pero lo que tenemos que considerar es la regla número 1 nada más. No. En primer lugar, son de la misma autoría de Sharp, o sea, el mismo Sharp, quien hace 6 reglas en donde él analiza la presencia de sustantivos de un mismo caso, con la cópula, sin la cópula, con el artículo, sin el artículo. Y la primera tiene que ver con esa construcción cuando de dos nombres conectados por K, cuando la primera tiene el artículo. Pero en esta, ahora, Sharp nos va a estar hablando de la reversa de esta primera regla, es decir, de una regla, la número 6, donde él establece que cuando el segundo nombre conectado por K, el primero y el segundo, ambos tienen el artículo, son referencias a personas distintas.
Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque como vamos a estar viendo un poquito más adelante, y también vimos en la semana pasada, en el video pasado, ese segundo artículo es requerido por estas personas para que el gran Dios esté separado de el Salvador nuestro. Es requerido, por tanto es necesario estudiar esta regla, porque sería la regla que regiría Tito 2.13 y 2 de Pedro 1, verso 2, para demostrar que en estos dos versos, para que hayan dos personas, tiene necesariamente que haber un artículo en el segundo sustantivo. ¿Qué dice Sharp? Él dice, y él habla primero de una quinta regla, en donde hay dos nombres del mismo caso, sin artículos ninguno de los dos, pero los dos con el copulativo kai. Y él dice, tal como la inserción del copulativo kai entre nombres de un mismo caso, fíjense que se sigue enfatizando el mismo caso, sin artículos. O sea, en este caso los dos nombres tienen kai, pero ninguno de los dos tiene el artículo, ni el primero ni el segundo, de acuerdo con la quinta regla. Tal como aquí se denota que el segundo nombre expresa a una persona, una cosa, cualidades diferentes. El nombre que vamos a ver, al nombre que describe, ¿no? Aquí me faltó. Así, de igual manera, o sea, tal como si tenemos dos nombres con la conjunción kai, sin artículo ninguno de los dos, eso hace una referencia a dos personas diferentes. Ahorita vamos a poner un ejemplo. De igual manera, y esta es la parte esencial, el mismo efecto, es decir, dos personas diferentes, es producido por la cópula cuando cada uno de los nombres son precedidos por los artículos, como en los siguientes ejemplos. Vamos a verlo aquí, en el texto griego. Él habla de la quinta regla, muy brevemente se las voy a explicar. Él dice, ok, vamos a ver. Seu patros, ninguno de los dos tiene, seu patros, gemón, ¿verdad? Kai, curio y Jesús Cristo. Él dice, bueno, vamos a ver, ¿tiene artículo este primer sustantivo aquí? No. ¿Está la conjunción? Sí. ¿Tiene artículo el segundo sustantivo? No. Bueno, en ese caso, cuando ninguno de los dos tiene el artículo, ambos sustantivos, seu y curio, se refieren a dos personas diferentes. Noten eso. No hay aquí tu seu, no hay aquí tu curio. Por tanto, al estar conectados con kai, son dos personas. Seu patros, Dios el Padre, y curios y Jesucristo, el Señor Jesucristo, son dos personas diferentes. Él dice, bueno, tal como eso ocurre aquí, en la regla sexta, cuando usted tiene el artículo delante de los dos sustantivos, entonces hay una descripción de dos personas diferentes. Veámoslos aquí, heistoonoma, en el nombre, tu patros, noten esto, del Padre, noten aquí el artículo, kai tu juio, y del Hijo, kai tu agio, neumatos, y del Espíritu Santo. Noten que hay una conjunción copulativa, ¿verdad? Tenemos un sustantivo, otro sustantivo y un último sustantivo. Delante de cada uno de ellos hay un artículo definido, nótenlo aquí, y por tanto aquí tu patros es diferente de tu juio, es decir, del Hijo, y es diferente de tu hagio neumatos, perdón. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres diferentes. Y vamos a estar viendo que esto es usado por los trinitarios y vamos a usarlo en su contra. Así que él dice Sharp, ok, la sexta regla, volvemos a recalcar, si usted tiene dos o más sustantivos conectados por kai con el artículo definido delante, lo que sería una, fíjense que ahora la construcción sería A de artículo, sustantivo, copulativo, A de artículo y sustantivo sería A-S-K-A-S. Cuando eso ocurre, cuando esa construcción está presente, son dos personas diferentes. Vamos a mostrar que no es así, un poco más adelante. Y vamos a ver cómo esto afecta a la primera regla y cómo destruye la primera regla y los ejemplos dentro del griego koiné que muestran que esto que ellos intentan hacer absolutista es totalmente falso. Así que hasta aquí, recuerde, regla número 1 establece que cuando dos sustantivos del mismo caso de descripción personal singulares están conectados por la conjunción kai y el primero tiene artículo, ambos sustantivos se refieren a una sola persona. Regla número 6. Esto es simplificando, yo les sugiero que tomen nota. Cuando dos sustantivos del mismo caso singulares de descripción personal están conectados por la conjunción kai y ambos tienen el artículo, como en este caso, se está hablando de dos personas diferentes.
Así que como ustedes pueden ver, una complementa a la otra, por eso es que yo la incluyo. Y es interesantísimo que los trinitarios no incluyen la regla sexta junto con la regla primera en su análisis, porque esto destruye completamente, como lo vamos a estar viendo, su punto de vista. No se apresuren, les dije, va a ser un poquito extenso, va a ser un poquito complejo, tome notas, vuelva a repasar los conceptos, porque esto que estamos presentando hoy es una respuesta definitiva y absoluta en contra de la regla de Charles. Y no me gusta usar la palabra absoluta, pero en este caso lo es, como lo vamos a poder estar viendo. Así que vamos a ver cómo estarían, fíjense ustedes, cómo estarían los textos bíblicos bajo la sexta regla de Charles, para clarificar esto. Justo se extinjo anticristo, es decir, y este es el anticristo, ho al númenos, es decir, el negador, o es un participio, o sea, el que niega, se puede traducir así, de hecho se traduce así, el que niega. Noten esto, ton patera, kai ton huion. Aquí se aplica la sexta regla de Charles, en 1 de Juan 1:22. ¿Por qué? Porque ton patera tiene el artículo delante del sustantivo, si hay una conjunción que une tanto el sustantivo patera como huion en acusativo. Ambos están en el mismo caso, acusativo, y aquí tenemos delante del segundo sustantivo, que no pasa así en Tito 2:13, el artículo ton, y por tanto es el que niega tanto al Padre como al Hijo, o sea, y al Hijo, y según Charles, la utilización de ambos artículos delante de ambos sustantivos hace una diferenciación y hace que el Padre y el Hijo sean dos personas diferentes. Ahora, ¿qué sucedería, para que ustedes entiendan, si en vez de tener ese artículo definido delante del segundo sustantivo, no lo tuviéramos? Eso lo vamos a ver en breve para que ustedes vean cómo esto se afecta. Vamos a poner otro texto que va a ayudar a interpretar mejor, a conocer mejor la regla sexta de Charles. 1 de Juan 1:19, jutos kai ton patera kai ton huion ehei. O sea, este tiene, el verbo aquí, tiene, también cae aquí, en vez de ser copulativo, nos indica más bien, pudiéramos decir, una referencia que indicaría también, que indicaría a sí mismo. Es un uso de kai muy propio del koiné. Ahora, jutos kai, y este también, ton patera kai ton huion ehei, o sea, al Padre y al Hijo tienen. Como pueden ver, la regla de Charles aquí parece estar confirmada, ¿verdad? Noten ustedes que estamos utilizando sustantivos acá, que son Padre e Hijo, es decir, primero, singulares, sí. ¿Están en el mismo caso? Sí, acusativo. ¿Tienen que ver con descripción personal? Sí, uno dice que es padre, el otro dice que es hijo. Están conectados por la conjunción kai. Aquí me faltó ponerla en verde, me disculpo por eso, igual que la traducción. Es mucho el trabajo que requiere esto, más de 8 horas de trabajo para hacer esa presentación. Sí, ahí está kai, y. ¿Tienen ambos artículos delante? Sí. Por tanto, es la sexta regla, y patera no es huion, ni huion es patera. El padre no es el hijo, ni el hijo es el padre. De hecho, esto es utilizado por Carlos Luis Reyes. Y yo se lo quiero mostrar a ustedes en una serie de cortos de su video sobre la sexta regla de Granby Charles, pueden ver aquí, y el problema unicitario. O sea, esta sexta regla es usada por los trinitarios, no solo por Carlos Reyes, como vamos a estar viendo. Y la manera en que él explica esto va a clarificar mejor esta sexta regla y nos va a ayudar a ver qué es el complemento de la primera regla. Y por eso yo, en vez de hacer un análisis de la primera regla nada más, hago un análisis de ambas reglas para que ustedes puedan ver cuando lleguemos a los ejemplos que destruyen la primera regla, cómo la primera y segunda y sexta regla se relacionan entre sí. Escuchemos cuidadosamente lo que Carlos nos tiene que decir. O sea, estos ejemplos son tan claros, pero los universitarios no lo aceptan, no lo quieren aceptar, porque esta es la misma regla que se localiza en Mateo 28:19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ta anoma tu patros kai tu huiu kai tu hagio pneumatas. Eso es muy devastador para los unitarios, porque aquí se localiza el artículo delante de cada sustantivo conectados por kai. Son en el mismo caso genitivo, singular. Entonces debería de seguir la regla aquí. Ellos dicen que, bueno, es que nombre se refiere a una persona. No, nombre no indica persona.
Pueden ver en Génesis 11:4, donde dice, vamos y hagamos un nombre para nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que van a ser una persona para ellos mismos? No, obviamente no. No es que estaba diciendo que iban a ser una persona. Nombre o noma no siempre significa persona. A veces significa autoridad. Significa muchas cosas. Les recomiendo que vean mi video sobre el estudio de onoma, de nombre. Como sea el caso aquí, si pasamos a Mateo 28:19, miramos los textos que ya le mencioné, 1 de Juan 1:3, 1 de Juan 2:22, 1 de Juan 2:23, claramente se ve la distinción entre el Padre y el Hijo en el mismo caso y codificando la sexta regla de Granville Sharp. Bueno, ahí pueden ver claramente, amigos y hermanos, que Carlos Reyes, un académico trinitario, un lingüista, acepta la regla sexta de Granville Sharp. De hecho, la utiliza aparentemente con eficacia en contra del unitarismo. Es la corriente, la más extrema, que plantea que el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, es una sola persona actuando con tres funciones diferentes, unas veces como Padre, unas veces como Hijo y otras veces como Espíritu Santo, tal como una persona puede ser carpintero, puede ser esposo y puede ser cocinero al mismo tiempo. Es el punto de vista unicitario. Pero él dice, ok, mira, la sexta regla de Sharp no lo permite porque cuando tú tienes un artículo como en Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Delante de cada uno de estos referentes, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto significa que son tres personas diferentes. Sigamos viendo lo que él tiene que decirnos para clarificar aún más su punto de vista, porque es vital que comprendamos esto y cómo los trinitarios lo utilizan para que podamos destruir completamente tanto la sexta regla como la primera regla y establecer estas reglas como principios generales, sujetos a excepciones que requerirían de un análisis contextual de esa estructura para determinar de quién se está hablando. Veamos eso. También se puede ver esto en 1 de Juan 2:22, y esto lo mencioné en mi otro video, donde dice tan patera kai tan huian, donde dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Pero para los unitarios, al Padre y al Hijo es la misma persona. Es como decir, el que niega a la persona y a la persona. ¿Tiene significado eso? No, no tiene significado. ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué decir que el que niega al Padre y que niega al Padre? No. O el que niega a la persona del Padre, que también es la persona del Hijo. No, no dicen esas cosas ahí. Dice claramente el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí está la sexta regla de Granville Sharp. Ton, artículo, patera, padre, kai, y la conjunción que conecta ton, huian. Están en el caso acusativo, en el singular, no son nombres de personas, no son plural. Entonces aquí claramente es una indicación de la sexta regla de Granville Sharp que comunica y indica que son dos personas. ¿Por cuál razón dirían que no son dos personas aquí? Solamente por pura presuposición. Otra vez vemos claramente lo que ya les había explicado. Lo que pasa es que yo quiero que ustedes vean que no soy yo, son los trinitarios que no afirman. Ellos aceptan tanto la primera como la sexta regla de Sharp y eso se les vuelve en contra para la primera. Vamos a continuar viendo qué más tiene Carlos Luis Reyes que mostrar. Ya hemos visto que ha utilizado algunos de los textos que le mostré ahí en Primera de Juan, haciendo referencia al Padre y al Hijo. Por favor, tome nota de esto. Aquí, lo que Carlos Luis Reyes nos está diciendo es, si faltara el artículo delante de Hijo, entonces sería la primera regla. Y entonces sí sería una sola persona. Pero al tener el artículo delante de Hijo, está hablándose de dos personas diferentes. Y esto es vital porque en Tito 2.13 entonces ellos argumentan para que esté en armonía con la sexta regla de Sharp y no viole la primera regla de Sharp, esa expresión de el gran Dios y de El Salvador tendría que tener el artículo I. Así que estas dos reglas se complementan. Y vamos a estar examinando cómo esas dos reglas usadas juntas destruyen permanentemente el absolutismo de la regla de Granville Sharp, usando precisamente las personas del Padre y del Hijo. Y las conclusiones a las que vamos a estar arribando son muy interesantes. Presta atención a este último segmento de Carlos Reyes. Los unitarios seguidamente hacen esto. En 1 de Juan 2.23, que es el texto que sigue, dice Ton huian kai ton patera. Cualquiera que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Se ve la misma idea otra vez.
¿Sí pueden ver eso? En 1 de Juan 2:23, ton, artículo, weon, hijo en el caso acusativo, conectado por kai, ahí está la conjunción, y luego el artículo ton, y luego patera, ton, patera. Ton, weon, kai, ton, patera. Nuevamente, aquí se localiza la sexta regla de Granville-Sharp, indicando que weon es una persona y patra es otra persona y son distintos por identidad. Pero para los unicitarios, aquí diría, cualquiera que confiese a la persona, tiene también a la persona, a la misma persona. No, ¿para qué decir eso? O cualquiera que confiese a la persona, la cual también es la persona del Padre. No, o sea, estos ejemplos son tan claros, pero los unicitarios no lo aceptan, no lo quieren aceptar, porque esta es la misma regla que se localiza en Mateo 28:19, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ta anoma tu patros kai tu huiu kai tu hagio pneumatas. Eso es muy devastador para los unitarios, porque aquí se localiza el artículo delante de cada sustantivo conectados por kai. Son en el mismo caso genitivo, singular. Entonces debería de seguir la regla aquí. Observen ustedes ahí, queridos amigos y hermanos, que evidentemente el texto de Mateo 28:19 es utilizado por Carlos Luis Reyes para refutar a los trinitarios sobre la base de la regla de sexta de Granville-Sharp. Me disculpo, pero entró una llamada que tenía que atender. Bueno, aquí ustedes pueden ver que utiliza Mateo 28:19, volvemos a decir, para mostrar, bueno, como cada uno de estos sustantivos, patros, huiu y neumatos, tiene el artículo definido tu en genitivo, bueno, pues tiene que referirse a tres individuos diferentes, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según la creencia trinitaria. Esto no es exclusivo de Carlos Luis Reyes, esto es usado por una amplia cantidad de personas trinitarias. No es la primera vez que veo este argumento contra la unicidad, pero voy a mostrarles más adelante cómo este argumento destruiría totalmente la primera regla. Dicho de otra manera, si estos tres sustantivos tuvieran un solo artículo, no tuviera huio, no tuviera el artículo aquí, neumatos o neumatos no tuviera el artículo aquí, dijera tu patros, kai huio, kai hagio, neumatos, entonces tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo serían una sola persona, un solo ser, y eso daría base a lo que es el sabelianismo, es decir, la creencia de que Dios es una sola persona, pero que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, vamos a entender eso desde ahora, porque va a ser vital para demoler la regla de Granville-Sharp de una manera tan efectiva que no hay forma de poder contrarrestarlo. Como van a poder ver aquí, que tenemos el comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento de Samuel Pérez Milós, quien es un pastor y académico trinitario, y hablando precisamente, noten ustedes acá, heisto nomás, o sea, en el nombre, tu patros, kai tu huio, kai tu hagio neumatos, es decir, en el nombre del Padre y del, al artículo aquí, Hijo y del Espíritu Santo o Santo Espíritu, él dice, la composición gramatical del texto griego, con la contundente separación de los elementos de la oración mediante la conjunción y, o sea, kai, con el uso del artículo determinado delante del nombre de cada una de las personas divinas, es enfático en cuanto a entenderse que en el ser divino existen eternamente tres personas, la del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo mismo que acaba de explicar Carlos Luis Reyes, no es algo nuevo. O sea, él dice, bueno, si tenemos el artículo delante de cada uno de los sustantivos, pues entonces tenemos tres personas diferentes y la unicidad no es posible. Entendido ambas reglas y la aplicación de ambas reglas por los trinitarios, vamos a pasar entonces a considerar cuáles serían las conclusiones de la primera regla en Mateo 28:19 y de la sexta regla. Vamos a ver. Vamos a empezar por la sexta regla, la que se encuentra abajo, que es como se encuentra el texto de Mateo 28:19 actualmente. Dice del Padre, aquí tenemos el artículo tu, kai, conjunción, uniendo a otro sustantivo, pero con el artículo delante, es decir, del Padre y del Hijo, kai y
del Santo Espíritu, o Espíritu Santo, como lo diríamos en español. Según la sexta regla de Sharp, si hubiera una distinción de personas, ¿verdad?, sería necesario el artículo definido delante de cada uno de los sustantivos conectados por la conjunción kai. Y es lo que tenemos en Mateo 28:19. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta conclusión llevaría a la conclusión de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas en la Trinidad según la sexta regla de Granby Sharp. Así que hasta aquí, esta sexta regla apoya a los trinitarios. Vamos a ver cómo se les vuelve en contra ahorita, ¿no? Pero hasta aquí lo apoya. ¿Qué pasaría si Mateo hubiera escrito este texto, tal como se encuentra aquí, de acuerdo con la primera regla de Sharp? Si él, en vez de escribir tu patros kai tu huio kai tu hagio neumatos o neumatos, si él hubiera escrito tu patros kai huio kai hagio neumatos, es decir, del Padre y Hijo y Espíritu Santo. Según nos ha dicho hasta ahora, hemos visto hasta ahora, eso significaría, según Sharp, aplicando su primera regla, que tanto el sustantivo patros como el sustantivo quiu como el sustantivo neumatos harían referencia a un solo individuo, el Padre. El Padre sería el Hijo y el Padre sería el Espíritu Santo. Y por eso dicen los trinitarios es que Mateo utilizó aquí los artículos para separarlo, y por tanto en Tito 2:13 lo mejor que pudo haber hecho, evidentemente, Pablo era, oye, mira, ponle el artículo para que no haya ningún tipo de problema, porque si no lo haces así, esto nada más que se aplica al Señor Jesucristo, y Jesucristo es el gran Dios. O en 2 de Pedro 1. ¿Van siguiendo el argumento? Seguimos planteándolo a ustedes lo que la primera y sexta regla de Charles nos trae a la mesa según los argumentos trinitarios. Veamos, por ejemplo, también el caso de 1 de Juan 1:22. Vamos a la sexta regla de Charles, que tal como está escrito 1 de Juan 1:22. Ton patera kai ton quion. O sea, del Padre, artículo sustantivo, kai, vuelve a estar el artículo quion. Esta construcción, según la sexta regla de Charles, harían que el Padre y el Hijo fueran dos personas diferentes, algo que está establecido claramente en la Biblia, y por tanto estaría en armonía con la regla de Charles, y es como está escrito. Pero si a Juan se le hubiera ocurrido eliminar el artículo, aquí, miren cómo quedaría la construcción. Ton patera kai huion. O sea, el Padre y el Hijo. Y presten atención a esto. Porque noten ustedes que tanto Carlos Luis como Milós reconocen que patera y huion no son nombres propios. No son nombres propios. Para énfasis, no son nombres propios, por tanto, las reglas tienen que aplicarle tanto la primera como la sexta. Y esto es vital entenderlo, porque vamos a estar usando esos sustantivos para destruir la regla de Sharp de una manera absoluta. Así que así quedaría la construcción de 1 de Juan 1:22 con la primera regla de Sharp, si lo que Juan hubiera querido decir es que el Padre y el Hijo son la misma persona. Ahora, esto ahora nos hace entender por qué es que Mould, aunque él reconoce, ¿verdad?, que no hay necesidad de repetir el artículo en el griego koiné para que haya una separación entre el Padre y el Hijo, porque él dice, noten esto, surgen problemas sobre la cuestión de si un artículo en un caso dado está destinado o no a aplicarse a sustantivos separados. Así, significa Tito 2:12 la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, o del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, y ahí termina la pregunta, y él inserta, como hemos dicho ya, una declaración parentética para explicar esto último, del gran Dios y del Salvador Jesucristo. Él dice un sentido, es decir, un sentido de separación entre el Padre y el Hijo, el Padre como el gran Dios, el Hijo como el Salvador Jesucristo, un sentido que estaría garantizado si el artículo se repitiera con soteros. Vamos a ver, para que entiendan la idea. Aquí no tenemos un artículo delante del segundo sustantivo, eso garantiza, dice Mould, que se habla de dos personas diferentes. Vamos a ver más adelante que esto no es cierto del todo. Lo vamos a ver muy claramente en un ejemplo que el propio Wallace cita y que va a destruir esta declaración. Así que esto es una declaración gratis, lo estoy diciendo ahora, pero se los voy a probar ahorita. Pero la cual, es decir, este sentido es posible en el griego koiné incluso sin la repetición. Él dice, oye, mira, si hubiera habido un artículo en el segundo sustantivo delante de Salvador en Tito 2:13, esto
sin lugar a dudas, ¿no? Mostraría que son dos personas. Estaría garantizado que son dos personas. Vamos a ver que no. Pero él dice, pero en el griego koiné de todas formas es posible incluso sin la repetición del segundo artículo. No hace falta. O sea, es una construcción ambigua, que fue lo que vimos en el análisis pasado. Bien, vamos a demostrarles que eso no es cierto. Que la repetición del artículo en el segundo o demás sustantivos conectados por kai no es necesario para hablar de dos personas. De hecho, no siempre cuando el artículo aparece repetido se habla de dos personas. Y yo voy a estar acudiendo nada más y nada menos, como les había prometido, que a este magnífico libro, Granville-Sharp Canon and its Kind, la regla de Granville-Sharp, el canon de la regla de Granville-Sharp y su alcance semántico y significado, por Daniel Wallace, y él en la página 107 mostrando nombres en la construcción ASKS. Recuérdense que aquí es de Definite Article, por eso usa la T, DSKS o ASKS, con construcciones personales, y él cita una serie de textos que muestran esa construcción ASKS, y él cita Lucas 20:37. Noten ustedes qué interesante. Wallace trata de probar con Lucas 20:37 que aquí se está hablando de uno y un mismo Dios. Ton Seon, noten el artículo delante del sustantivo. Abraham, noten que aquí hay un modificador, o sea, el Dios, al Dios de Abraham. Kai, aquí vemos la conjunción, y noten otra vez el sustantivo Seon. Podría haber sido Seon, Curios, lo que sea, pero en este caso se usa Seon, que es el mismo sustantivo. Kai Seon sin el artículo. Por tanto, esto, según la primera regla de Sharp, es una descripción del primer Seon. Es el mismo Dios. Es decir, Kai Seon Isaac, y al Dios de Isaac, está en acusativo, por supuesto, Kai Seon y Jacob. Noten ustedes aquí la conjunción nuevamente, el sustantivo, pero no hay un artículo, y según la primera regla de Sharp, eso significaría que tanto el Dios de Isaac como de Jacob es el Dios de Abraham, por tanto es un solo Dios. Aquí aparentemente se prueba la primera regla de Sharp, pero veamos una sorpresa. Acá, fíjense, tenemos otra vez la construcción que nos está mostrando Wallace. Noten aquí el artículo, el sustantivo, la conjunción y el sustantivo sin el artículo, otra conjunción, el sustantivo sin el artículo. Por tanto, esta construcción llega a la conclusión, en base a la primera regla de Sharp, de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es uno solo, no tres dioses diferentes. Ok, perfecto, magnífico, estamos de acuerdo, eso es lo que muestra la Biblia, que es el mismo Dios. Pero, ¿qué hay si ahora examinamos esa misma declaración de Cristo en Mateo 22:37? Presten atención porque empezamos a destruir la falacia de la primera regla. Volvemos a decir para énfasis. Preste atención porque empezamos a destruir la falacia de la primera regla. Bien, sucede que Cristo, diciendo exactamente lo mismo, haciendo la misma aseveración, en Mateo 22:37, él dice: Joseos Abraham. Perfecto, no hay problema. Tenemos el artículo Jo, tenemos el sustantivo Seos, tenemos un modificador que indica de quién es este Dios, es decir, de Abraham, el Dios de Abraham. Noten esto, conjunción Kai, esencial, ¿verdad? Para la construcción ASKS. Pero ahora noten ustedes que el segundo sustantivo, a diferencia de la declaración de Lucas, no tiene el artículo definido. Perdón, sí tiene el artículo definido. Aquí Lucas no lo tiene, Mateo sí lo tiene. Pensemos en lo que eso significa. Según la primera y la sexta regla de Sharp, eso significaría, en este caso particularmente la sexta regla, que este otro sustantivo está haciendo referencia a alguien distinto del primero. Volvamos atrás para que lo puedan ver. Un sentido que estaría garantizado si el artículo se repitiera con sotero, es decir, con el segundo sustantivo. Wallace utiliza este ejemplo y se autoinflige una herida porque en las escrituras la misma declaración ahora tiene un artículo definido delante del segundo sustantivo. Tenemos otra vez la conjunción Kai, volvemos a tener un tercer artículo delante del tercer sustantivo, y eso significaría, esta construcción llevaría a la conclusión de que el Dios de Abraham es un Dios diferente del Dios de Isaac, que es un Dios diferente del Dios de Jacob,
Y con esta construcción, Cristo estaría afirmando, según la sexta regla de Charles, la existencia de tres dioses diferentes, uno para cada patriarca. ¿Qué nos muestra esto? Que la misma declaración utilizada para un solo individuo, sin el artículo, según Charles, para demostrar que ese individuo es uno solo, el mismo Dios de Abraham, lo es de Isaac y de Jacob, puede ser expresada la misma idea con el artículo delante de cada uno de los sustantivos. Es decir, sin que esto signifique que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob sean dioses diferentes. ¿Capta usted el sentido de eso? La misma construcción puede ser utilizada con o sin el artículo, y esto va a ser muy importante. Noten que estoy usando la misma expresión del Señor Jesucristo. Arrojan el mismo resultado semántico, tengan o no tengan el artículo. En este caso dirigido a una sola persona, porque el contexto, si yo dijera, ok, está bien, es la estructura, yo tendría que decir, bueno, mira, aquí no es el mismo Dios, pero el contexto va en contra de la interpretación de que el Dios de Isaac o el Dios de Jacob no sean el Dios de Abraham. ¿Ve por qué es que los trinitarios hablan precisamente del hecho de que es ambigua la construcción? Jesús fue citado por Lucas sin utilizar el artículo, aparentemente con el objetivo de indicar que es el mismo Dios, pero Mateo utiliza el artículo con la misma construcción, pero ahora utilizando el artículo para cada sustantivo, y según las reglas sextas de Charles, eso significaría que estos serían dioses diferentes al Dios de Abraham, y obviamente en el contexto de Mateo eso no es lo que quiere decir. Entonces ambas construcciones pueden referirse a un solo individuo, y por tanto el contexto va a determinar si ese es el caso. ¿Ven cómo ahora encontramos una excepción clara en las Escrituras a la sexta regla de Charles? Como la sexta regla de Charles, que establece precisamente que cuando tenemos dos artículos, uno delante de cada sustantivo, y esa copulativa cae, entonces son dos individuos diferentes, porque si aplicamos esto, que es un disparate exegético. Y esto nos empieza ahora a abrir los ojos al hecho de que Charles podía estar equivocado, y de hecho está equivocado, en absolutizar sus reglas, o sus reglas. Y empieza a abrirse una brecha en la credibilidad de Charles, que vamos a constatar finalmente, volvemos a decir con todo respeto por la persona de Charles que yo mencioné al principio. Yo, después de leer su biografía, es a partir de ahora, junto con Abraham Lincoln, uno de mis personajes favoritos de la historia universal, independientemente de su posición teológica. Eso a mí no me interesa para valorar a una persona como buena o mala persona. Bueno, sigamos adelante. Veamos ahora aquí cuál sería el efecto. ¿Ve? Vamos a ver cuál sería el efecto para Tito 2.13 si tuviéramos el artículo definido o no. Bien, aquí en Tito 2.13, en base a las reglas 1 y 6, ¿verdad? Vamos a comenzar con la regla número 1. Tu megaluz, Seú, Kai, Sotero, Gemón, Jesucristo. O sea, el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Qué dice Mould? ¿Qué dice la sexta regla de Charles? Para poder hacer, o sea, es necesario, es imprescindible. Dice Charles. Mould dice, bueno, no es imprescindible. Esto puede hacer referencia a dos individuos en el koiné, lo vamos a estar probando luego. Pero dice Charles, bueno, para que esta construcción se haga referencia a dos individuos diferentes, el Padre y el Hijo, necesitamos un segundo artículo. Eso es lo que dice la sexta regla. Pero fíjense ustedes que aquí tenemos un segundo artículo delante de los sustantivos y no se habla de dos personas diferentes. Entonces, esto que dice Mould aquí estaría garantizado si el artículo se repitiera. No es del todo cierto, y por eso yo le decía en el video pasado, no, eso, yo no estoy de acuerdo con esa declaración. Aquí pudiera estar hablándose de todas maneras de una misma persona, como sucede aquí. O sea, la importancia del artículo delante de Sotero es superflua. Y por tanto, este tipo de estructuras requiere en realidad de un análisis contextual, y lo vamos a estar probando hasta la saciedad. Ahora, aquí llegamos a un punto, déjenme decirle, yo siento una inmensa satisfacción en llegar a este punto, porque Winston Medina siempre está, no, porque dentro del Nuevo Testamento usted no se puede ir fuera del Nuevo Testamento. Por favor, dejemos que Daniel Wallace, el erudito que haya sido la punta de lanza, usado tanto por Montesino como por
Winston Medina, en su disertación absolutista sobre la regla de Sharp, derrumben la falacia de que uno no debe buscar fuera del Nuevo Testamento las estructuras sintácticas que uno está estudiando para ver cómo se usan. Yo les puse una vez un ejemplo a ustedes, es como decir, ok, mira, vamos a aprender todo el español que se puede en la obra, por ejemplo, Cumbres Borrascosas. Todas las reglas gramaticales que pueden haber del español, usted las puede aprender allí. No es así. Usted necesita ampliar su visión e investigar cómo una estructura lingüística se utiliza en el resto de las obras en español, y entonces va a poder ver si hay o no hay excepciones a las reglas que se pueden inferir de la obra Cumbres Borrascosas de Gabriel García Márquez. Entonces aquí, miren lo que nos está diciendo Wallace. Después de haber estado examinando todos los ejemplos, los 79 ejemplos que él menciona aquí en este libro, de la construcción de Sharp con, con sustantivos, adjetivos y participios, él pasa ahora a decir lo siguiente. Con una base de datos en el Nuevo Testamento de solo 79 construcciones, que convergen, ¿no? Él dice meet, o sea, como que se reúnen con la regla de Sharp. Es imperativo el probar esta donde quiera. Es imperativo, es mandatorio, es imprescindible probar esta regla fuera del Nuevo Testamento, especialmente cuando el problema en juego, es decir, la afirmación explícita de la deidad de Cristo está en juego. O sea, él dice, mire, para que ustedes entiendan, tenemos necesidad de estudiar el corpus griego más allá del Nuevo Testamento. Y de hecho él hace un análisis en la literatura clásica y en la literatura patrística. Y él dice, especialmente en las construcciones donde lo que está en juego es la deidad de Cristo. Es decir, en aquellas construcciones donde Cristo es parte de esa construcción. Para probar si en realidad Él es o no Dios. Entonces, Winston Medina, estimados académicos trinitarios que absolutizan el uso de Grand Bishar dentro del Nuevo Testamento, infieren que solamente dentro del Nuevo Testamento se debe buscar, su principal exponente, el principal clarificador, el principal defensor de la regla de Grand Bishar, en la página 114 de este libro, nos dice 79 ejemplos en el Nuevo Testamento no son suficientes para poder analizar la regla. Tenemos que irnos a la literatura extrabíblica y a partir de la página 114 Wallace comienza a examinar cuidadosamente esta construcción, mostrando claramente desde su punto de vista que tiene que aplicar la regla a todo fenómeno lingüístico fuera del Nuevo Testamento, cosa que falla, y lo vamos a poder ver de una manera muy interesante en la patrística. Así que ya estableciendo esto, vamos a dar comienzo al análisis entonces de la literatura patrística. Yo me voy a ir al siglo II, al año 155 era común, que es la fecha que se le asigna a las actas de martirio de Policarpo de Esmirna. Ya hemos hablado en otro momento, Policarpo de Esmirna fue un discípulo directo del apóstol Juan. Yo lo menciono incluso en un discurso que yo daba frecuentemente sobre la resurrección, las pruebas de la resurrección, y cómo la resurrección está íntimamente relacionada con lo que es la base, ¿no? Por así decirlo, del nuevo mundo de Dios. Y aquí es muy interesante, aquí tienen ustedes los Padres Apostólicos, que es una edición bilingüe completa de Daniel Ruiz Bueno. Daniel Ruiz Bueno tiene la característica de presentarnos arriba lo que es la traducción que él ofrece y abajo el texto griego, algo muy bueno. Y noten ustedes aquí que él dice Methou dotsa to seou kai patri kai hagio neumati, porque es en este caso dativo. O sea, a ver si entendemos. Mire, aquí tenemos un sustantivo, el dativo, seu, el artículo, tal como la regla de Sharp establece el artículo definido. Aquí tenemos, acá, noten ustedes, la cópula kai, o sea, artículo, sustantivo, y tenemos la cópula. Aquí tenemos Patrick, o sea, Padre, el Dios y Padre. Noten que no tiene el artículo, por tanto, Padre está refiriéndose a Dios, es una referencia a Dios por carecer del artículo según la primera regla de Sharp. Pero esa cópula, esa estructura no falla, no se para ahí. Porque ahora hay otra cópula más,
con otro sustantivo. Y recuérdense, antes de pasar a ella tenemos que recordar, si el artículo está delante de ese tercer sustantivo, entonces no puede estar haciendo referencia a estos dos sustantivos, una persona o entidad diferente. Sin embargo, si el artículo falta como aquí, entonces esa tercera referencia estaría refiriéndose a Dios el Padre. Y noten ustedes qué interesante. Toseo kai patri, o sea, Dios, el Dios y Padre, kai hagio pneumati y Santo Espíritu. ¿Ve usted un artículo definido aquí en esta obra del siglo II? No. Aquí no hay un artículo, lo cual según la primera regla de Sharp hace que sea una referencia al primer sustantivo, a la misma persona. No hay un artículo que es un requerimiento de la sexta regla de Sharp para hacer que estos dos sustantivos fueran diferentes personas, pero aquí tampoco. No tenemos el artículo definido para indicar que es alguien diferente del Padre, de Dios el Padre, y al faltar el artículo, según Wallace nos dice, según nos dice Sharp, estaríamos obligados, porque dicen ellos, no hay ningún ejemplo. Bueno, en el Nuevo Testamento los hay, pero los hemos dejado para la consideración que vamos a estar haciendo en el futuro. Ahora queremos irnos fuera para que ustedes puedan comprobar que fuera del Nuevo Testamento lo hay, para que cuando volvamos al Nuevo Testamento y examinemos la estructura que hay en el Nuevo Testamento, nadie pueda decir, no, porque no, afuera lo hay, adentro lo puede haber también. Y lo vamos a probar. Entonces, aquí interesantemente, tenemos que llegar a la conclusión en base a la primera y sexta reglas de Sharp, por eso es que yo examiné con ustedes esas dos reglas cuidadosamente, que el Dios y Padre es el Espíritu Santo. ¿Que acaso el escritor de Actas del Martirio de Policarpo eran? ¿O era unicitario? ¿Era sabeliano? ¿Creía que el Padre es el mismo Espíritu Santo? Pero lo interesante es cómo este católico trinitario, experto en griego, traduce esta forma que es completamente completamente acorde, nada más y nada menos que a la primera regla de Sharp. Y aquí tenemos un sustantivo que Wallace dice que no puede ser un nombre propio, y aquí tenemos otro sustantivo que no es un nombre propio. Porque si hubiera sido un nombre propio en el Nuevo Testamento, según las reglas 1 y 6 de Sharp, no se requeriría bajo ningún concepto la utilización del artículo no, porque estaría fuera del alcance de la regla de Sharp. Así que el Dios y Padre es el Espíritu Santo. Bueno, hay que preguntarse, ¿no? ¿Cómo traduce este hombre? Con él, es decir, con el Señor Jesucristo, por eso dice aquí metajú, o sea, con él sea gloria. O sea, ese sea, por supuesto, está aquí. Mira, aquí tienen un ejemplo de cómo la traducción requiere añadir palabras. Esto que dice, no, porque ellos añaden el artículo. Bueno, mira, aquí no está el artículo. ¿Cómo se llama esto? Perdón, el artículo. El verbo eimi, sea. Simplemente dice gloria. Con él, gloria al, es decir, que es el objeto, en este caso, vamos a decir, el objeto indirecto, bueno, es Dios y el Padre. Dice, a él sea gloria, con él sea gloria, a Dios, Padre. Y noten ustedes aquí qué es lo que Daniel Ruiz Bueno añade aquí, amigos. Al Espíritu Santo. Pero no que la regla de Sharp es absoluta. No que la regla de Sharp, cuando falta el artículo delante de otra referencia, tiene que estarse refiriendo a alguien más. Oh, pero es que Espíritu Santo es un nombre. No. Un momentico. Espíritu es un sustantivo propio. Puede ser pluralizado. Y, noten ustedes acá, santo es simplemente una descripción de ese espíritu. Y eso se puede referir a un ángel. Un ángel es llamado, los ángeles, por ejemplo, en la literatura del Corán son llamados Espíritu Santo. Claro que no se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿no?, del cristianismo. Por tanto, evidentemente, esto que hay aquí, si bien es un casi nombre, es decir, es asignado a alguien, como decir, el presidente de los Estados Unidos. Bueno, esa es una designación que puede ser aplicada a más de un individuo, como la expresión Espíritu Santo. Sobre todo porque no tiene el artículo aquí. Si tuviera el artículo, uno diría, bueno, una referencia directa. No tiene el artículo. Ahora, cuando usted dice el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, usted está ahora añadiendo una descripción y es lo que sucede aquí. Del Dios y Padre y Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Santo. De manera que aquí empezamos a ver cómo se empieza a resquebrajar
este punto de vista absolutista. Porque si usted me dice, bueno, Espíritu Santo es un nombre, yo le digo, entonces, ¿dónde queda el argumento trinitario de que el uso del artículo de Mateo 28, 19 y 20 separa al Espíritu Santo del Padre y separa al Espíritu Santo del Hijo? Si ya es un nombre, no hace falta separarlo, porque no entra dentro de la regla de Sharp. ¿Ven ustedes cómo se le destruye el argumento? Pero espérense, les tengo sorpresas muy interesantes. Vamos a Mateo 28, 19, nuevamente, y vamos a examinar, tal como está escrito, tal como la sexta regla de Charles nos diría que debe estar escrito. Solo que yo aquí elimino la referencia al Hijo, ustedes recuerdan que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, para ayudarlas a comprender cómo esta estructura es idéntica a otra estructura, ¿verdad? La que acabamos de examinar en las actas de martirio de Policarpo, que dice... que nos dice tanto Milós como en el caso de Carlos Reyes. Dice, tu patros, kai tu hagio, neumatos. Se usa el artículo en ambas ocasiones para hacer una diferencia entre la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. All right. Pero es que sucede algo. En las actas de martirio de Policarpo, en vez de atenerse a la sexta regla de Sharp, para hacer una diferenciación entre el Padre y el Espíritu Santo, nos dice que el Padre, el Padre, el Dios Padre y el Espíritu Santo son la misma persona según la primera regla de Sharp, a menos que la regla de Sharp tenga excepciones, como en este caso. Esta construcción, si le aplicamos la primera regla de Sharp, sería una excepción, porque el contexto claramente muestra que el autor no creía, noten que estamos hablando a través del contexto, que el Padre y el Espíritu Santo sean la misma persona. Punto. Vamos ahora al año 374 o 375. Hay discusión en cuanto a esto. Epifanios de Salamina escribió su famoso Panarión, o sea, contra los herejes. Esto me fue difícil encontrar esta obra. Les voy a explicar de dónde yo saco todos estos datos. Bueno, yo les he mencionado, yo tengo una base de datos de toda la literatura griega, por eso yo pude hacer un examen, cuando estudiamos Colosenses 1.15, yo pude hacer un examen en toda la literatura griega para ver si alguna estructura genitiva, plural, semánticamente o morfológicamente, asociada a un sustantivo con matiz léxico de parte de, es decir, protótocos, podía ser utilizado sin que hubiera en algún momento la imposibilidad de que fuera parte de ese todo, ¿no? Del cual es el genitivo partitivo, y que ya ustedes vieron. Esa base de datos, el TLG, o la Tesoros de la Lengua Griega, traducido, ¿verdad?, del latín al español, y yo la utilizo para hallar estructuras. Por eso, como conozco perfectamente bien la forma de pensar de Wallace y de muchísimos otros, como por ejemplo Mantey, Robertson, hicieron énfasis, Moulton, en la necesidad de acudir a los papiros, de acudir a las obras literarias griegas, tanto clásicas como patrísticas, para clarificar la gramática griega. Y yo conozco eso y sé que el griego es el mismo, ¿no? Pueden haber ciertas diferencias muy específicas entre el clásico, el koiné y el bizantino. Hay más diferencias con el moderno, claro, una etapa más tardía de la lengua, pero yo hago esa búsqueda y después yo busco las obras de consulta, verifico esa búsqueda en esa base de datos, se las voy a mostrar al final. Y bueno, es interesantísimo que Epifanio de Salamina, trinitario, que fíjense, para que ustedes entiendan, estamos hablando de un trinitario que en esta obra, contra los herejes, él habla en contra del sabelianismo, en contra del unitarismo, es decir, de esa creencia de que el Padre es Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. El Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el Padre. No son tres personas, sino una sola. Él habla en contra de ello. E interesantemente, como ustedes pueden ver aquí, en la obra Panarión 67.3.1, escrita hace alrededor de 374 a 375, después del concilio de Nicea. Por tanto, alguien que marcaría con mucha más singularidad la diferencia entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, un trinitario escribió dia ten tu patros, note el artículo definido en el primer sustantivo, kai tu hijo,
o huiu, es decir, no tenga el artículo definido delante de hijo, kai tu hagiu neumatos eudokian. O sea, a través del beneplácito eudokian, a través del beneplácito del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te dirá, bueno, pero esto ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, vamos a ver si ustedes entienden. Tal como en Mateo 28:19, él está citando de Mateo 28:19, o si no está citando, por lo menos toma la sintaxis de Mateo 28:19. Este hombre dice, tu patros, o sea, un artículo, este está aquí, después una conjunción. Esa conjunción que ustedes pueden ver aquí une ahora a otro sustantivo, pero ese sustantivo tiene el artículo. De acuerdo a la regla sexta del Gran Bichar, eso significa que estos dos son diferentes. Kaitu hagiu neumatos eudokian, es decir, y del Santo Espíritu beneplácito. Y esto está en plena armonía con la regla sexta de Charles, ¿verdad? Esto nos muestra que este hombre sabía cómo expresar Mateo 28, 19 y 20, la estructura de Mateo 28, 19 y 20, el pensamiento de Mateo 28, 19 y 20, con los artículos, para diferenciar claramente la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así debería ser si la primera regla y la sexta regla siempre se cumplen, ¿verdad? Te dirá, bueno, pero hermano, te estás haciendo una herida tú mismo. No. Yo primero les estoy mostrando que este hombre conoce esta estructura. Y ahora yo les voy a mostrar a ustedes algo adicional. Misma obra, esta vez en el 67.3.1. Fíjense ustedes, noten ustedes ahora que hay algo interesante. Dice, peride tu patros kai huiu kai hagiu neumatos u faskei kataton origenen. O sea, él dice, bueno, pero acerca, noten esto, del Padre. Aquí el sustantivo tiene el artículo, como dice la regla de Charles, el primero. La primera regla de Charles dice, bueno, el primer artículo. Tiene la conjunción kai. Tiene un sustantivo singular, ¿verdad? Es un sustantivo de referencia a divinidad, persona, descripción personal. Está en el mismo caso que el primer sustantivo, ambos son genitivos, pero no tiene el artículo definido, como sí lo tiene en la misma obra aquí, tu huiu. Noten esto. ¿Y esto por qué es interesante? Porque si yo aplico la primera regla de Charles, y lo mismo sucede con neumatos aquí, noten la conjunción kai, noten que no hay un artículo definido, por tanto, de acuerdo con la primera regla de Charles, en una obra trinitaria del siglo IV, estaríamos diciendo, para que tengan una idea clara, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Y de acuerdo a Mould, no es necesario así, porque en el griego koiné se puede tener esa diferenciación aún sin la repetición del artículo. Y aquí usted tiene una prueba de por qué los trinitarios que tienen un conocimiento de patrística son tan cuidadosos en decir, bueno, mira, la repetición, como aquí, del artículo delante de los siguientes sustantivos probaría que son dos personas. Ya vimos que no necesariamente, ¿verdad? En caso de la cita de Wallace en Lucas y Mateo. Pero bueno, eso puede ser en el griego koiné, esa diferenciación, incluso sin la repetición del artículo. Según lo que nos está diciendo Carlos Reyes, según lo que nos está diciendo Milós, según lo que nos está diciendo Charles y Daniel Wallace en su primera regla, aquí el sabelianismo se está afirmando. Y no es así. Veamos la traducción de Panarión, o sea, el Panarión de Epifanios de Salmina, libro 2 y 3, y el libro de Fide, o sea, la fe. Traducido por Frank William. ¿Cómo traduce Frank William esta expresión, tu patros kai huiu kai agios neumat? Noten esto. Pero Hieracas, es decir, un hereje, does not agree with Origen, no está de acuerdo con Orígenes de Alejandría, about the Father, the Son, and the Holy Spirit. La pregunta sería, ¿por qué este traductor traduce con el artículo definido
cada una de estas expresiones si en el griego no tenemos esa expresión. Y no es porque Epifanio no supiera usarla, ya lo vimos aquí, no tengo ustedes aquí el artículo definido, pero sin embargo, acá en el 6731, él opta por utilizar una estructura lingüística diferente para expresar la misma idea, sin querer decir que el Hijo sea el Padre, ni que el Espíritu Santo sea el Padre. Y eso destruye radicalmente ese absolutismo, porque prueba que dentro del periodo del griego koiné, aquí tenemos un elemento que indica que pudiéramos decir, la distinción en las personas no está en el artículo, sino en el contexto. Usted lee a Epifanio y Epifanio es eminente y profundamente trinitario, que hace esta obra para luchar contra distintas herejías desde su punto de vista. Es decir, habla del sabelianismo, habla del arrianismo, y todas estas las considera como herejía, y él tiene claro el entendimiento sabeliano. ¿Por qué utilizó aquí una estructura que, según Carlos Luis Reyes, no es la estructura que indicaría una separación? ¿Ven ustedes cómo se les cae? Porque yo hago un análisis de la primera y la sexta regla. Ahora entiende por qué. Porque si usamos la primera y la sexta regla, nos damos cuenta de que la misma estructura lingüística, tu patrus, kai, huiu, kai, hagio, neumatos, y la estructura tu patros, kai, tu, ahora con el artículo, huiu, kai, hagio, neumatos, kai, tu, hagio, neumatos, dicen lo mismo. No hay necesidad. Por eso Moule dice, mira, la repetición pudiera, o sea, haría clara la distinción entre el gran Dios y el Salvador, pero en el griego koiné, eso puede existir incluso sin la repetición del artículo. Y aquí, queridos amigos trinitarios, aquí tiene un ejemplo. ¿Será que Epifanio de Salamina se equivocó? ¿Será que Epifanio de Salamina a lo mejor cometió un error, estaba distraído, como dice Wallace sobre Proverbio 24, que vamos a estar examinando pronto, si Dios lo permite, y por eso se le olvidó poner el artículo? Bueno, no realmente. Aquí ven ustedes, ven lo mismo que le acabo de escribir. Bueno, aquí tenemos la estructura de la sexta regla de Sharp, tal como la utiliza Mateo 28:19, pero aquí tenemos, sin embargo, la sexta regla de Sharp, ¿verdad? No estaría siendo aplicada aquí por Epifanio, y aquí la descripción de Padre, Hijo y Espíritu Santo sería una sola persona, como los sabelianistas dicen, justo lo que les acabo de explicar. Bien, aquí tenemos otra cita. Ahora no va a ser de el libro, en este caso, pudiéramos decir de Panarión, vamos a usar de Fide, es decir, la fe. Y noten ustedes cómo Epifanio de Salamina, en la fe 6.8, siglo IV, justo cuando están las discusiones cristológicas de Nicea y cerquita, él dice: Selemati tu patros kai huio kai hagio neumatos. ¿Ve usted el artículo definido una sola vez delante de tres sustantivos diferentes? No está delante de juicio, no está delante de hagio neumatos, como en el libro de Mateo 28, 19 y 20, o como en 1 de Juan 2.2, y los textos que nos ha citado este hombre, Carlos Luis Reyes, o Milos. Y aquí, en la voluntad, selemati, es decir, yo traduzco en porque está en dativo, y una traducción literal sería en, ¿ve? Pero claro que el dativo puede ser utilizado de otras maneras, como hemos mencionado cuando estábamos estudiando Colosenses 1, 16 y 17. En la voluntad, selemati, tú, del Padre, e Hijo y Espíritu Santo. Y aquí usted no tiene un artículo. Míralo aquí, mire, para que vea que no estoy mintiendo. Selemati tu patros kai huio kai hagio neumatos. Estas dos citas que acabo de hacer de Epifanio de Salamina, y hoy voy a cerrar con ellas, no voy a irme mucho más allá porque el programa ha sido suficientemente extenso, suficientemente complejo. Estas dos citas muestran que en el griego koiné, como dice Mould, es posible hablar de tres individuos separados sin el artículo definido, y de todas formas siguen siendo tres individuos separados. Si yo aplico ese dogmatismo de Winston Medina, ese dogmatismo de Rafael Montesino, a estas dos citas sacadas de la literatura patrística trinitaria,
tendríamos que concluir que un individuo eminentemente trinitario, Epifanio de Salamina, quien escribió, volvemos a enfatizar, contra el sabelianismo y el arrianismo, nos está diciendo acá que Dios es un solo ser y que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es el Padre. Pero eso no es lo que Epifanio dice, y esto muestra que ese absolutismo, como Moule dice, es vacío y sin ningún tipo de base que pueda ser sustentado. Y estas dos citas muestran claramente que no fue accidente. Él sabía utilizar los artículos delante de cada sustantivo en armonía con la regla sexta de Sharp, pero sin embargo optó por no utilizar esos artículos, y eso sin temor a confundir la persona del Hijo y la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo, según la creencia trinitaria, como la misma. Lo cual nos muestra que sí hay excepciones, y déjenme decirle, eso lo vamos a estar viendo en el próximo video, hay decenas y decenas y decenas de excepciones cuando usted utiliza la palabra Padre e Hijo y Espíritu Santo, y decenas y decenas y decenas de excepciones en la literatura patrística a la primera regla de Sharp y también a la sexta regla, de Sharp. Pero hoy yo quería mostrarle dos. Primero quería edificar todo el edificio para mostrarles cuál es la creencia trinitaria con relación a la primera y sexta regla de Sharp. Mostrarles cómo Wallace, cuando cita del libro de Lucas para probar la primera, se contradice con Mateo en la misma cita para la sexta regla, y cómo esto se le cae por completo. Y ahora, saliéndonos del Nuevo Testamento con el beneplácito, la autorización de Daniel Wallace en su libro, Si tenemos que buscar fuera del Nuevo Testamento, encontramos que dos de las obras trinitarias, o tres de las obras, hemos citado tres, recuérdese, una de 155 era común, pleno koiné, casi pegadito ahí a la escritura del Nuevo Testamento, las actas de los mártires del mártir Policarpo de Esmirna, o del martirio de Policarpo de Esmirna, en donde confunde a la persona del Padre con la persona del Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver también que ocurre con mucha frecuencia también en la literatura patrística, sin que eso signifique, por supuesto, claro está, no se usa el artículo para decir que son la misma persona, porque son trinitarios quienes están hablando, y por eso yo uso la patrística, porque son trinitarios quienes están hablando, y no me pueden decir, no, pero eso, no, ahí tienen trinitarios no usando el artículo definido y confundiendo, según Carlos Luis Reyes y Milós y Sharp, a las personas como una sola. Bien, y hemos usado también, bueno, pues en este caso a Epifanio de Esmirna. Bueno, ha sido larga, complicada la disertación. Si yo quisiera que ustedes se llevaran, ¿no?, una cápsula, si yo les quisiera explicar sin tantos detalles todo esto, yo les diría, Sharp no enunció una sola regla. Los trinitarios, por lo general, en su análisis de las reglas de Sharp, individuo que, vuelvo a decirles con total honestidad, he aprendido a respetar muchísimo después que leí su biografía. Razón de por qué uno tiene que... Cuando yo les digo a ustedes que yo amo profundamente a Wallace como erudito, porque ha puesto a nuestro alcance una gramática excelente, aunque yo no esté de acuerdo con su teología, ¿no?, y sus conclusiones teológicas, y cómo a veces fuerza, como aquí, en este caso, cómo fuerza a veces la gramática para tratar de salvar su Trinidad que no se expone en ninguna parte de la Biblia, es porque uno tiene que aprender a apreciar a las personas en base a las cosas positivas y buenas que tiene. Ese es el espíritu de un cristiano, ¿no? Por eso puedo hablar de Sharp, a pesar del descrédito que se ha tratado de arrojarle su nombre, como un hombre increíble, un hombre con un valor humano, por eso se le llama filántropo, o sea, amador de el ser humano, de la humanidad en griego. Pero podemos ver que en primer lugar Sharp tiene dos reglas que se complementan. La primera dice, sin el artículo, una sola persona. La sexta dice, con el artículo, dos personas. ¿Ven que se complementa? Porque sin el artículo, una sola persona, yo cambio el artículo, entonces la sexta viene a la sexta. Por eso es que mi análisis parte de ambas reglas. Nunca había... yo he leído decenas y decenas y decenas de artículos académicos, trinitarios, no trinitarios, contra la regla de Sharp o de la regla de Sharp, en años de estudio, ¿no? Y honestamente nunca había visto, o sea, cuando yo empecé a estudiar esto ya para hacer el video, y obviamente, como siempre les digo, yo lo hago bajo mucha oración, porque Dios tiene la capacidad de clarificar mi mente mejor de lo que yo mismo puedo hacer. Yo simplemente me quedé en shock, porque dije que hay una forma de presentar esta información que es irrebatible, que destruye por completo desde su base ese dogmatismo de que la regla de Sharp
ahí tiene que ser absoluta y tiene que ser el Señor Jesucristo, tanto el gran Dios como el Salvador nuestro, y que cuando examinemos el contexto, tanto lingüístico, histórico como inmediato, vamos a ver, como la teología de Pablo, vamos a ver que eso es un disparate tremendo. Por eso algunos gramáticos del siglo XIX dijeron, es que la convicción dogmática, como dice Winston ahí, de que Pablo no pudo estar llamando a Cristo el gran Dios, me hace a mí ver que en la gramática no podemos apoyarnos, porque la gramática es ambigua, que fue Wine. Y vamos a ver que tenía razón, lo vamos a ver hasta la saciedad. Entonces, aquí vamos a ver dos reglas. La primera, si usted tiene una construcción ASKS, artículo, sustantivo, copulativo, sustantivo, es una sola persona, siempre. Si usted tiene una construcción AS, KAS, es decir, artículo, sustantivo, copulativa, artículo, sustantivo, son dos personas. Ya vimos que eso no es cierto. Vimos con el ejemplo de que Wallace llama la atención de Lucas y de Mateo, cómo se puede expresar la misma, pudiéramos decir, la misma diferenciación de personas, perdón, la misma ausencia de diferenciación de personas. El Dios de Abraham en Mateo sigue siendo el Dios de Isaac y sigue siendo el Dios de Jacob, a pesar de ese artículo enfrente del sustantivo. Por tanto, la presencia del artículo en Tito 2.13 no garantiza que haya en ningún momento una diferenciación de personas. Por tanto, no es requerido, como Moe dice, se puede, en el griego koiné, como hemos probado, se puede sin lugar a dudas tener esta estructura y sin embargo estar refiriéndose a dos personas. Por tanto, el contexto, como siempre he dicho desde el principio, es determinante aquí. Ese es el primer punto. El otro punto que quisiera que se llevaran a la casa es, los trinitarios utilizan la sexta regla de Sharp con ciertos sustantivos. Y ninguno de ellos evade hacer esto porque padre o hijo sean un nombre propio, como Wallace trata de hacer con algunos textos que vamos a estar examinando en el Nuevo Testamento. Esto era necesario hacerlo primero, igual que el video que viene fuera de la patrística, fuera del Nuevo Testamento, para que cuando volvamos al Nuevo Testamento usted no tenga la mente tupida con que no. Vamos a ver las excepciones en el Nuevo Testamento, no se preocupe. Así que el punto central es el siguiente. Los trinitarios utilizan los sustantivos pater, el sustantivo huio y el sustantivo neumatos o neumatos como sustantivos comunes, no como nombres. Lo utilizan en Mateo 28, 19 y 20 para decirle a los unicitarios, ustedes están mal. La sexta regla de Charles dice que cuando el artículo se repite son dos personas diferentes. Aquí tienen el caso de Mateo 28, 19 y 20, 1 Juan 2 y otros textos más donde se menciona Tom Patran Kai Tom Huyun, o sea, el padre y el hijo, y ahí el argumento es, un segundo artículo demuestra que son dos personas diferentes. Pero cuando llegamos a la patrística, resulta ser que la acta del martirio de Policarpo echa por tierra eso, diciéndonos que el padre ahora, como no tiene el artículo indefinido Espíritu Santo, son la misma persona. Estamos hablando de apenas unos 70, 80 años después de la destrucción de Jerusalén. ¿Entiende el punto? Y encontramos dentro de la literatura trinitaria, les vuelvo a decir, esto es hoy. Déjenme mostrarles algo un momentico. Déjenme ver si yo puedo hallárselo rápidamente. Vamos aquí a sociedad para que ustedes tengan una idea. Que no es algo vacío lo que estoy diciendo. Vamos a ver, proyecto de Reina González, aquí. Textos analizados. Vámonos a Tito 2.13. Aquí hay una gran cantidad de información, pero noten ustedes que hay una carpeta muy específica, ejemplos de TSKS, o sea, ASKS en los padres de la iglesia. Y aquí ustedes van a poder ver, fíjense ustedes, por ejemplo, acá, este es con el artículo, para probar que esos individuos tenían, ¿no? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí tienes a tu patruskai, Huiokai, Agion Neumatos, de Nicolaos I, otras obras patrísticas con la misma, eso es el TLG que les mencionaba, la base de datos. El Diógenes es el gestor. Van a ver, por ejemplo, aquí vamos a ver otro ejemplo, el de Basile Magni, nuestro Señor y Padre, y, a ver, aquí lo dice, tu patros Gemón, Kai Curio Jesucristo, o sea, el Padre nuestro, el Catato Selema, o sea, según la voluntad, tu patros Gemón,
del Padre nuestro que hay curio y Jesús Cristo, y no tiene el artículo, y aquí curios, obviamente es un sustantivo común, y noten la diferenciación de tu patrón, porque uno dice, bueno, el Padre de nosotros es el Señor Jesucristo, no, dice, tu monogenes autú, o sea, el unigénito de aquel, es decir, de este, ¿no? De el Padre. Cristo es el unigénito del Padre, y aquí no tiene un artículo definido, y curios ahí, obviamente, simplemente es indicando la posición de Cristo, como dice 1 Corintios 8, 5 y 6, y no es un nombre propio, y por tanto viola la regla de Charles, y es una excepción. Y miren, hay una cantidad enorme, fíjense ustedes, enormes de excepciones a la regla de Charles, que yo he hallado en la patrística y que echan por tierra por completo eso. Sobre todo cuando la comparamos con la regla sexta, que es lo que a nadie se le había ocurrido, comparar la regla primera y la regla sexta, porque la primera se complementa con la sexta. La sexta, para que ustedes entiendan, es el negativo. Para los que saben de fotografía, se acuerdan que antes había un negativo. Usted tiraba una foto y tenía un negativo que usted tenía que revelar para dar un positivo. Entonces, este es un negativo de la otra. Este establece sin la ausencia del artículo, una sola persona. La presencia del artículo, dos personas. Por tanto, se pueden combinar en una sola. En realidad, debería enunciarse la ausencia del sustantivo en el segundo, del artículo en el segundo sustantivo indica una sola persona. La presencia del artículo indicaría dos personas diferentes. Habilidosamente, los trinitarios no nos muestran eso. Hablan de la regla de Charles primera separada, hablan de la regla sexta de Charles separada, no nos muestran la patrística. Entonces, este absolutismo, esta confianza que yo siempre les he dicho a ustedes, ¿no? El absolutismo gramatical no tiene lugar en el estudio de los idiomas bíblicos. No. Usted puede ver la casuística. Cuando usted tenga una casuística completa, es decir, el análisis de todos los casos donde aparece la estructura, entonces usted puede decir, oh, mira, sí, efectivamente. Pero es que Wallace nos dice, oye, vamos a expandir esto porque el Nuevo Testamento solo no es suficiente. Una muestra de honestidad intelectual. Y déjenme darle un dato, porque yo no quiero confusión, ni quiero lanzar una acusación inapropiada. Yo no estoy diciendo que Wallace oculte esto intencionalmente. Wallace hace un statement, una declaración, tanto en su gramática como en el libro que les mostré a ustedes que es un libro gigantesco. Él dice, yo he hecho un análisis tan extenso como he podido, pero no puedo examinar toda la literatura griega. Ni tengo los recursos para examinar toda la literatura griega. O sea, muy posible que estos casos él no los conozca, él no haya relacionado una cosa con la otra, regla primera con la regla sexta, Mateo 28 con la cita de Panerión. O sea, es posible que él no haya hecho una investigación tan profunda o porque no tenga los recursos. Pudiera ser porque no tenga el interés. Bueno, sí, es posible, pero yo no quiero lanzar esa mancha sobre el buen nombre de Wallace, a quien vuelvo a decir amo y respeto muchísimo por su magnífica gramática que nos ha dejado y que yo no he encontrado una gramática de griego del Nuevo Testamento, queridos amigos, de verdad que explique los conceptos gramaticales con un alcance, una precisión tremenda. ¿En dónde tiene que ver con temas cristológicos? No es muy confiable, lo hemos visto vez tras vez en distintos campos, ¿verdad? Como esa declaración que él hacía de que Harner mencionaba que no, que decía de Harner, ¿no? Harner nunca encontró ningún sustantivo, ningún predicado nominal precopulativo indefinido. Y cuando yo les muestro a ustedes el artículo de Harner muestra claramente algunos ejemplos ahí de eso. O sea, o él no entendió bien el asunto, cuando estaba escribiendo el libro, su mente le traicionó. No sé. Pero yo quiero dejar eso bien claro para no crear en la mente de la gente un prejuicio contra su obra, porque sin lugar a dudas, bien utilizada, tomando en consideración sus limitantes como cualquier obra. Toda obra humana tiene limitantes propias, intrínsecas de la naturaleza imperfecta humana. Pero esto nos deja claro, ¿no? Que hay que ser cuidadosos, que no se puede aceptar ese absolutismo gramatical, que no se puede decir como, no, sí, esto sí. No. Después que usted haga el examen, cuando usted haga el examen, ¿verdad? Como hicimos con Colosenses 1.15, usted dice, ok, mira, yo les digo algo, les dije a ustedes, yo no he encontrado, y yo soy muy claro, yo no he encontrado, por eso yo le digo a los trinitarios, produzcanlo. La cosa está de lado allá, ahora la pelota está en la cancha de ustedes. Produzcanos un solo ejemplo en el cual el sustantivo con un sentido léxico, el cual utiliza una frase muy precisa. Él dice con un matiz léxico, matiz es un poquito del color de todo, ¿no? De parte de prototokos, es decir, es el primer hijo, el primero de los hijos,
Por tanto, tiene ese matriz léxico con un genitivo en plural, porque un protótoco no puede ser parte de su madre, luego obviamente, bueno, excepto cuando está en el vientre, y tampoco es un ser humano diferente, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es, obviamente tiene que ser plural porque tiene que pertenecer a un grupo, si no, no puede ser partitivo, porque es una persona, no es un objeto como la defensa de un carro que es parte del carro, en este caso no, en donde yo he encontrado un solo ejemplo en donde protótocos no sea parte, no, la expresión correcta es donde protótocos no sea partitivo. Es decir, cumpla las dos cosas, las dos condiciones que Wallace menciona. Matiz léxico de, parte de, y la estructura lingüística solo puede ser interpretada como partitiva. Bueno amigos, espero que este extenso, complejo video les haya ayudado a percibir estas cosas que hemos mencionado. Investiga a fondo, escuche con cuidado, no se deje llevar por los absolutismos. No, esto es así porque la gramática lo... No. Examine la prueba, investigue. Porque lo que está envuelto es algo muy serio. Si llegamos a una conclusión errónea acerca de quién es el Hijo de Dios, quién es su Padre, nuestra vida está en juego, porque nuestra vida eterna la vamos a perder, porque Jesús fue claro, Él dijo, esto significa vida eterna, que estén conociendo a ti, el único Dios verdadero, y al que tú enviaste, Jesucristo. No es una cuestión baladí, no es una cuestión de poco peso. Por eso es que yo me he tomado el tiempo de analizar estos argumentos trinitarios a fondo, producir esta información a pesar del costo personal que esto tiene para mí, no tanto monetario, también lo tiene monetario. Miren, quiero decirles, acabo de comprar, quería darles ese anuncio, este diccionario del copto es un clásico, miren ustedes el volumen que tiene esto, y esta gramática copta junto con otros libros del copto, porque he estado examinando el texto copto en Tito 2.13, y es interesante que parece, y digo parece porque yo tengo cosas que confirmar, por eso es que voy un poco más al fondo en mi conocimiento del copto, que es básico. Parece confirmar Tito 2.13 y otros textos que Charles citó como cristológicamente importantes, como una traducción que hace una diferenciación entre el Padre y el Hijo, porque utiliza una preposición que puede ser copulativa también, puede ser tomada como una conjunción, pero es una preposición que es correspondiente a la preposición griega meta. Meta significa con. Juan estaba con Renan. Obviamente esa preposición indica que hay alguien más, y esa es utilizada en Tito 2.13, es utilizada en Efesios 5.5, en 1 Tesalonicenses 1.12, lo cual dice que los traductores coptos del siglo III veían en este tipo de construcción, como hemos visto, la posibilidad de que se esté hablando de dos personas en vez de una sola. Y eso es otro elemento, esta vez histórico, que va en contra del absolutismo de la regla de Sharp. Así que recuérdese, siga examinando. Si hay elementos que no he entendido, por favor déjenme sus comentarios allí, compartan el video. La razón de por qué les digo esto es porque es necesario que la gente conozca estas cosas. Si usted ha llegado hasta aquí, significa que usted tiene un interés vivo, sincero, de conocer a fondo la verdad. Le encomio por ello. Esperamos que esta información les haya edificado. En el próximo video estaremos considerando otras muchas pruebas de la literatura patrística de que la regla de Sharp no es en absoluto una regla, valga la redundancia, absoluta, sino que es más bien un principio general del griego que tiene excepciones claras, y por tanto, dado que hay excepciones y es ambiguo, se requiere del análisis contextual. Posteriormente estaremos regresando al Nuevo Testamento para examinar textos muy concretos que muestran que la regla de Sharp es falsa. Vamos a estar viendo eso en detalles, y por último estaremos examinando el contexto tanto literario, lingüístico, histórico y sobre todo teológico que desde el punto de vista de Pablo esta construcción usada en Tito 2.13 tenía. Gracias a todos por llegar hasta aquí, que tengan un excelente día y que Dios les bendiga y les ayude a tener un conocimiento exacto acerca de Él y de su Hijo.